ustedes la alegría que tenemos, en nombre, lo digo de mis compañeros del ISEP que han estado trabajando todos para que esta jornada pueda ocurrir, de tener la posibilidad de este espacio de conversación con Emilio Tenti Fanfani. Le decía hace un rato cuando le preguntaba si quería que contara algo en particular, que es muy conocido, hace muchos años que los que somos del campo educativo leemos a Emilio, así que más que decirles que es sociólogo y que hace muchos años piensa y escribe sobre educación, es profesor en distintas casas de formación docente, ahora trabaja en la UNIPE, pero tiene mucha trayectoria, todos lo conocen, así que no más que contarles que estamos muy agradecidos de que haya aceptado nuestra invitación, contarles a ustedes también que esta invitación tiene que ver, como lo decían las chicas recién, con una previa que le llamamos nosotros, con unas instancias anteriores en las que empezamos a conversar sobre algunos asuntos que dentro de un par de meses, el 8 de octubre, vamos a tener la oportunidad de seguir conversando con Duvet, quien viene trabajando también sobre sociología de la educación, en otro contexto, pero muy arraigado en la formación de quienes estudiamos en Argentina. Así que contarles de la alegría que tenemos en ISEP, de estar hoy con Emilio y de estar preparándonos para esa próxima jornada. Agradecerle a la directora, a Estela Maris, de esta casa que nos recibe otra vez ya, al profesor y sus estudiantes que nos generan un inicio así de amoroso, diría, que nos predispone a una escucha sensible. A los colegas que están aquí escuchando y participando de esta jornada, a los compañeros de ISEP que se están formando y que hoy están acá, a Estela Maris, a Edith Flores, que siempre está también en nuestras jornadas, directora del nivel inicial. Bueno, y ya, empecemos. Emilio va a desarrollar, como dijeron las chicas, algunos hitos, algunos temas. Me dijo recién, la idea es que ustedes puedan, cuando consideran, hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. Él va a tomar algunos temas de la obra extensa que tiene Duet y está dispuesto a dar conversación sobre ella. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Tiene doble mérito estar acá hoy porque hace un día espectacular. Es viernes por la tarde, viernes cultural con amigos, cerveza, ¿cómo se llama? 2x1, ¿cómo es que se llama? La happy hour, así que se están perdiendo todo eso, así que tiene mucho más mérito estar acá. Estoy muy agradecido. Bueno, hemos hecho un pacto de admiración recíproca con mi amiga Adriana, así que primero que todo agradecerle la confianza porque no es la primera vez que me invita y bueno, conocemos hace muchos años y para mí es un honor que me haya dado esta oportunidad de dialogar con ustedes, de conversar con ustedes. Yo siempre digo que soy más un conversador que un conferencista, porque la conferencia es un género que invita a la retórica, a las frases ampulosas, a las metáforas, a la literatura, y no es mi género. No canto, no toco instrumentos, no tengo una gran... no soy productor estético, soy consumidor, me encanta la música, pero no soy músico ni artista, soy un simple docente. Así que bueno, muchas gracias porque me obligó a pensar, a reflexionar, porque no, la primera vez que tengo que presentar a un colega que tuve el gusto de conocer allá por el año 1996, estaba yo en París invitado ahí para dar un curso en la Sorbona, en el Instituto de Alto Estudio de América Latina, y yo conocí a un viejo sociólogo que se llama Robert Castel, que por ahí no sé si alguno lo conoce. Yo lo había invitado allá cuando estuve en UNICEF, y me dijo, mira, yo le digo, mira, estoy dirigiendo una colección en ese momento estaba en Losada, la editorial Losada. Digo, ¿me podés aconsejar algún libro reciente de sociología de la educación en Francia? A Castel, Robert Castel, un viejito que ya se murió. Me dice, sí, mira, acaba de salir un libro de François Dubé. Digo, no lo conozco, François Dubé, 96, no se conocía en el mundo acá latinoamericano ni hispano, quizás algunos,
ex discípulo que habrá tenido. Y bueno, me dijo, mira, es un libro muy interesante, acaba de salir, me compré el libro, llegué, me encantó, lo hice traducir en Losada y creo que fue el primer libro de Dubet traducido en español. O sea, tuve el gusto de haberle abierto la puerta en la escuela. Sociología de la experiencia escolar, que es un libro que escribió con un sociólogo, un filósofo en realidad que se llama Danilo Martuchelli, que es un cosmopolita, porque curiosamente estudió en Córdoba, tiene una licenciatura en filosofía acá, es hijo de peruano-italiano, de Martuchelli, con ese apellido, no es de Israel, pero es francés por parte de madre, creo, nacido en Perú y trabaja en Francia, en Lille, bueno, es más joven que François, más joven que Dubet, y escribió un libro gordo que se llama Sociología de la experiencia escolar, que abrió una nueva perspectiva de análisis de los problemas de la escuela desde el punto de vista de la sociología. Bueno, después le siguieron otros libros, también después en siglo XXI, porque yo ahora dirijo es un decir, porque no soy muy empresario, yo dirijo una colección de libros ahí en el siglo XXI, pero soy vago para esas cosas. Yo necesito un empresario que me promueva, porque yo soy de lectoescritura, leer, escribir, investigar, pero no tengo capacidad emprendedora. Y ahí les publicamos otro libro que se llama Repensar la justicia social. La justicia social. Repensar la justicia social. Es un ensayo. Bueno, después hemos tenido relaciones, lo hemos visto en París, acá en Argentina, lo he invitado varias veces en la UNESCO. Incluso tiene un artículo publicado en un libro que editamos con las ponencias de un seminario en el Instituto Internacional de Planificación de la Educación, que se llama Gobernar la Educación. Es un trabajito muy interesante, hay un capítulo, yo hago un comentario, él hace un comentario ahí, pero fue como un pretexto para decir lo que yo pienso sobre los problemas del gobierno de la educación. Pero nunca me he puesto ni a enseñar a Dubet, ni tener que hablar de Dubet. Entonces Adriana me obligó a estudiar, a repensar, a ordenar un poco la cabeza para ayudar a situarlo en el contexto donde escribe. Siempre uno escribe en un contexto específico. Siempre se escribe contra alguien, nadie inventa la pólvora. O sea, siempre tenemos relaciones de afinidad, de polémica con otros. Hay que situarlo en el contexto de la sociología francesa. Eso no es tan interesante para ustedes que no son sociólogos, bueno, algunas mínimas referencias. Porque Francia es un país donde nació uno de los fundadores de la sociología moderna occidental, que se llama tocayo mío Emilio Durkheim. Emile Durkheim tenía una cátedra en Burdeos, creo que era de filosofía, de la educación o filosofía, y Dubet, François, digamos, ocupó, creo que se jubiló ahora, esa cátedra en la Universidad de Burdeos, la cátedra de Durkheim nada menos. Y en la patria de Pierre Bourdieu, que Durkheim es un padre fundador de la sociología y curiosamente muy interesado por la cuestión de la educación. Tiene un libro muy bonito, muy lindo que tendríamos que estudiar en los institutos de formación docente, así que no se estudia, que es La evolución pedagógica en Francia, donde hace una especie de un gran ensayo histórico, sociohistórico acerca de la relación que existe entre los tipos de regímenes políticos, culturales y los sistemas educativos. Mira el sistema escolar en relación con el tipo de sociedad, desde la Edad Media hasta el capitalismo, digamos. Muy interesante libro. O sea, se interesó mucho a la escuela, a Durkheim. Mucho más que a Marx o que a Weber, Max Weber, que es un sociólogo alemán, que se considera estos. Nosotros tenemos estos tres grandes padres fundadores, Durkheim, Weber, un alemán, Marx, otro alemán. Pero creo que de los tres, Durkheim fue el más preocupado por la cuestión escolar, el sentido de la escuela en las sociedades contemporáneas. Bueno, es de la patria de Durkheim y es de la patria de Bourdieu. Es de otra generación que sigue a Bourdieu. Bourdieu es del año 30, murió en el 2002. Sí, relativamente joven se murió. Era menos viejo que yo ahora, Bourdieu. Lástima, era un tipo muy productivo, muy creativo. Él tiene 16 años menos, Dubet. Durkheim, gran sociólogo del siglo XIX, Bourdieu creo que es el gran sociólogo francés y uno de los más citados en el mundo del siglo XX. Así que viene de un contexto pesado, muy, muy serio en Francia, la sociología de la educación. Bueno, es siempre medio como complicado referirse a un colega. A mí me impresionó mucho una observación muy aguda de las tantas que tiene Borges. Digo que Borges es mucho mejor que muchos sociólogos y que muchos filósofos. Un tipo de inteligencia, un análisis tan fino, tan perspicaz. Tiene esas frases densas que dice. Tiene una que dice, a nadie le gusta deberle nada a sus contemporáneos. Es medio difícil reconocer y citar a un autor contemporáneo. Los que tienen pretensiones, digamos, de ser originales, generalmente no citan a sus colegas.
ni los leen muchas veces, no nos leemos entre nosotros en general acá en Argentina. Sí, en todo caso citamos a tipos que están muy lejos, que viven en Francia, en Alemania, no vamos a citar a un tipo que vive en mi barrio, en Buenos Aires, ¿cierto? Córdoba. Así que a nadie le gusta deberle nada a sus contemporáneos, sí, es cierto, pero no, yo reconozco que le debo a mis contemporáneos y a François creo que le debo cosas muy interesantes porque es un tipo muy perspicaz, muy agudo y innovador, digamos atrevido desde el punto de vista sociológico. Es un sociólogo que se dedica a cuestiones escolares, no solamente a cuestiones escolares, sino que también, igual que Bourdieu. Bourdieu, la cuestión de la escuela era uno de los grandes temas que analizó, pero no es un sociólogo de la educación, es un sociólogo que se ocupó de los problemas de la escuela, de relación entre clases sociales, reproducción de las desigualdades sociales a través de la escuela, etcétera, etcétera, que también, curiosamente, vamos a ver, es uno de los grandes temas que le interesa a Dubé y a la mayoría, digo, de los sociólogos de la educación de Francia. Hay que entender por qué. De alguna manera, François, digamos, en Francia, la sociología, cuando él, digamos, en sus épocas, digamos 20, 30 años atrás, cuando él comienza a producir, se encuentra, como cualquier intelectual, se encuentra en un mundo que ya está constituido. Un joven que tiene que introducirse a la filosofía tiene una oferta de filósofos, un tipo que se dedica a la pedagogía tiene una oferta, tiene a Piaget, tiene a, no sé, Freire, y uno elige entre lo que hay en ese momento, en el contexto. ¿Y qué había en el momento que Dubé entra al mundo? Estaba la presencia muy pesada, muy fuerte de Bourdieu. Pero había otro personaje que se llama Alain Touraine, que no se dedicó mucho al tema de la escuela, pero Dubé es un discípulo de Touraine. Entonces tiene algunos acentos polémicos en relación a lo que representó Bourdieu en la sociología francesa, aun cuando en el fondo yo creo que él estaría de acuerdo en decir que en realidad él continúa y extiende el análisis de Bourdieu con otras estrategias, construyendo otro tipo de objetos, pero sin contradecir en lo fundamental la tesis de Bourdieu, del libro famoso de Bourdieu-Passeron que se llama La reproducción, elemento de una teoría del sistema de enseñanza. Digamos, él se encuentra en esa situación ahí, heredero de Durkheim, pero también en ruptura con Durkheim. Hay más proximidad entre Bourdieu y Durkheim que entre Dubé y Durkheim. Aun cuando dice por ahí en una entrevista que leí hace poco, siento un gran cariño por Durkheim. O sea, cariño en el sentido que no se lo puede, ningún sociólogo francés puede decir que lo odia o que no lo quiere a Durkheim, porque Durkheim, digamos, tiene un consenso, es un padre fundador de la sociología. Es difícil decir, no reconocerle a Durkheim los méritos, digamos, de los méritos que tienen los fundadores, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿cuáles son los grandes temas? ¿Cuáles son los grandes temas? Él justamente lo desarrolló en el artículo que me preparó para el seminario que lo invité en el año, ni me acuerdo qué año, que hicimos el seminario en el IPE sobre la gobernabilidad de los sistemas educativos. El arte del momento de la ruptura del modelo desde el sistema escolar tradicional. Él tiene una buena sociología, tiene que ser sociología histórica. Esta división del trabajo entre la historia y sociología es bastante arbitraria, digamos así. Que unos se dedican a estudiar la sociedad del pasado y otros se dedican a estudiar la sociedad del presente, no tiene ninguna justificación epistemológica en el fondo. ¿Qué diferencia conceptual puede ser discutir el tema del poder, la lucha por el poder hace 50 o 100 años y discutir la lucha por el poder hoy, que hay un concepto de poder distinto para el siglo pasado que para el presente? Digamos, en realidad no debería haber esta distinción. Lo que pasa es que ya está dividida, las disciplinas se dividen, una facultad tiene sociología, otra facultad tiene historiadores, los historiadores tienen sus colegios, sus revistas, sus congresos, los sociólogos tenemos, pero toda buena sociología es sociología histórica. No les digo que uno de los principales libros de Durkheim es La evolución pedagógica en Francia. O sea, hay que partir del postulado de que para entender los fenómenos del presente, no solamente en el mundo de la escuela, en el mundo de la familia, del Estado, de la economía, tenemos que reconstruir la lógica de la génesis. No podemos quedarnos con la fotografía de lo social. Que es lo que generalmente nos dan los medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación nos dan el momento actual, último momento, lo que sucedió ayer. Ahora bien, lo que sucedió ayer no se entiende sin analizar lo que sucedió anteayer, el mes pasado, el año pasado, hace 10 años, 20 años. Entonces, como todo buen sociólogo, él tiene una perspectiva que parte del momento constitutivo del sistema educativo contemporáneo, del momento de surgimiento del Estado moderno. Ese es el momento en que Durkheim escribía justamente. A él le llama ese
el programa institucional. ¿Cuál fue el programa institucional de la mayoría de los sistemas escolares de los estados capitalistas modernos? Con la década de 60, la masificación, los cambios en los procesos, en los sistemas económicos, sociales, ese modelo fundacional comienza a hacer crisis. Arranca desde ahí, arranca con lo que podríamos denominar la crisis de la escuela como resultado de los procesos de masificación del sistema escolar. Pero para entender la crisis de la escuela tiene que ir a reconstruir cuáles son los bases, los supuestos, lo que él llama los pilares fundamentales del programa institucional de la escuela moderna. ¿Cuáles son esos pilares? Y después esos pilares comienzan a deteriorarse, a desgranarse. Está en el declive de las instituciones y está también, si lo quieren más cortito, en el libro que está gratis en el sitio del IPE, y IPE UNESCO, pongan IPE UNESCO en Google, y van a encontrar que todas las publicaciones del IPE UNESCO están digitalizadas y gratis en ese sitio. Y busquen, pongan en todo caso mi nombre y el de él, gobernar el gobierno, ¿cómo se llama? Te dije, ya me olvidé el nombre, el gobierno de la educación, ya ni me acuerdo. El primer capítulo es el capítulo de Dubet, porque lo invitamos a él como conferencista inaugural. Siempre invitamos un internacional y después invitamos a otros colegas latinoamericanos y argentinos. El primer capítulo es el de Dubet, y es ahí donde plantea en forma muy sintética, muy clarita, esta idea de los cuáles son los pilares y la crisis de estos pilares. Por eso la cosa ya no fluye como fluía antes. La escuela, digamos, esta escuela tradicional todo el mundo habla de la crisis de la escuela, no es solamente el caso de Argentina. Es un problema estructural en la mayoría de los países capitalistas avanzados, especialmente de los países europeos desarrollados de la Europa continental y latina, Francia, Italia, España. Muchos de los temas que se discuten allá son los temas que discutimos acá en Argentina. Discuten en México y discuten en Brasil, digamos. ¿Cuáles son esos pilares? Que es bueno entender para recordarlo, cuáles son esos pilares. Primero, la existencia, funcionaba el sistema escolar porque se suponía que existía un conjunto de valores, de verdades, de principios, de creencias indiscutidos, universales, válidos. O sea que nadie discutía. El valor de la ciencia. Ustedes sí tienen historia de la educación, todos tienen historia de la educación, ¿no? Han estudiado ¿se acuerdan lo que era la etapa del positivismo? Cuando se funda el sistema escolar argentino moderno, mexicano moderno, francés moderno, existía esta filosofía llamada positivismo. El positivismo era una filosofía cientificista. Creía que la ciencia moderna, el objetivo era que la ciencia moderna, que se basaba en el uso de la razón, de la capacidad de razón, del raciocinio de los hombres, la razón con mayúscula, la razón más la observación, el análisis empírico de los hechos, igual la verdad. Esas verdades eran indiscutidas. Las verdades producidas por la ciencia son verdades indiscutidas, eternas. La ciencia, la escuela era la encargada de enseñar esas verdades en reemplazo a las verdades que enseñaban las instituciones culturales previas al capitalismo, que eran las verdades religiosas. O sea, antes del Estado capitalista, la Iglesia tenía el monopolio de las verdades. Y esas verdades de la Iglesia, según los cientificistas, eran mitos, eran verdades reveladas, eran los profetas que eran intermediarios entre Dios y los hombres que traían la verdad. Entonces la Iglesia sellaba las verdades religiosas. Eran resultado, digamos, de los discursos de los grandes profetas, de Jesucristo, los grandes teólogos. Entonces los positivistas dijeron, no, la verdad tiene que ser resultado del uso de la razón, no de la revelación. Entonces crean estas verdades, la idea de progreso, de nación, de razón, de verdad científica. La escuela se basaba, eso es lo que tenía que enseñar la escuela. Y no había discusión sobre eso. O sea, verdades sagradas, eran tan sagradas, indiscutibles. Te digo, la ciencia se escribía con mayúscula, ¿no? No hay siquiera consenso acerca de que los hombres son iguales a las mujeres, imagínense, en el mundo. Hay gente que no está de acuerdo con eso, incluso acá en nuestro país. Hay tradicionalistas que no están de acuerdo con la igualdad entre hombres y mujeres. Uno diría, pero eso es... No. O que los chicos tienen derecho. Ahí, qué sé yo, Estados Unidos no firmó la Convención Internacional de Derechos del Niño. Ni Estados Unidos ni Israel firmó la convención. Los dos únicos países que no firman la convención. No sé qué estamos de acuerdo. O sea, en aquel momento había una, llámenle al conjunto de ideología que se impuso hegemónicamente. Eso no se discutía, lo que tenía que enseñar la escuela. Esa verdad tenía que enseñar, las científicas, indiscutidas. Obviamente, la escuela entonces era concebida como un santuario. ¿Un santuario en qué? En sentido de que era el depositario de la verdad. Fuera de la escuela estaban los mitos, las tradiciones, la magia, la religión. La escuela tenía que protegerse contra ese
ese medio ambiente. Por eso las escuelas, incluso hasta arquitectónicamente, las escuelas tradicionales, no sé si se han dado cuenta, grandes muros, rejas, una clara separación entre el adentro y el afuera. Adentro se habla de una manera, afuera se habla de otra. En adentro todavía algunos directores hablan de vosotros niños sois, afuera decimos vosotros, ustedes son. Adentro de la escuela se habla de vosotros sois. Hay todo un mundo, dos lenguajes. Había, digamos, en la escuela tradicional estamos hablando. Por ahí hay resabios, todavía hay resabios de la sacralidad de la escuela. Hay toda una serie de símbolos sagrados también, la bandera, la liturgia, las fiestas patrias. Era tan sagrada como la iglesia. Más claro, lo de afuera no tenía que entrar adentro. Era una especie de fortín. Afuera era la barbarie, digamos, en términos nacionales. Tenemos el libro de la civilización de la barbarie. La civilización era esto, la ciencia moderna, la razón, el progreso, la nación, la patria. Teníamos que combatir desde adentro una fortaleza para combatir contra eso. Lo de afuera no tenía que entrar. Por ejemplo, afuera había niños, en la escuela hay alumnos. Uno tiene que dejar el lenguaje de la calle y tenemos que hablar el lenguaje, el bueno, el verdadero, de dentro de la escuela, digamos, esa clara separación entre el adentro y el afuera. Y por supuesto también había la idea del magisterio como una vocación, una profesión que supone el conocimiento pedagógico, de la psicología, de la didáctica. No. El magisterio se moldea, nuestro oficio se moldea sobre la figura del sacerdote. El magisterio es un sacerdote laico. Su trabajo no es un trabajo cualquiera, su trabajo es una misión. Y una misión trascendente, representa a la nación, la patria, la ciencia, la verdad. Es algo que trasciende a su persona, ¿se entiende? La idea de vocación le daba al magisterio un plus, un sentido a lo que hacía. Era el civilizador. Un sacerdote, se habla todavía de la docencia como un apostolado. La idea de vocación que tiene también ciertas reminiscencias. Yo en mi elaboración personal considero que hay 3 grandes dimensiones del concepto de vocación. Algún día si hablamos de la cuestión docente podríamos desarrollar con más detenimiento, pero son la idea del innatismo, uno no elige. La vocación en el sentido religioso viene de la teología, la vocación sacerdotal. No es que uno elige ser sacerdote, no, vocación es un llamado, responde a un llamado. El religioso consideraba que era un llamado de la divinidad. Tú naciste para sacerdote. Tienes que escuchar ese llamado y aceptar ese llamado. Hace un poco como la frase de San Martín que decía, será lo que deba hacer o no será nada. Uno no entiende mucho qué quiere decir. Se ve que hay un deber ser. No es que yo lo elijo. No es que yo me pongo a pensar a ver qué estudio. Yo me acuerdo cuando terminé el secundario, se ve que no tenía mucha vocación. Para mí fue un trauma el último año. ¿Qué voy a estudiar? Sabía más o menos en general, la humanidad, el derecho, pero no hay derecho gratis, había que pagar en Mendoza. ¿Qué hago? Empecé, consulté, viste, una deliberación. Una elección racional. En cambio, la vocación es una respuesta. Soy hecho para esto, punto. Además, la vocación también suponía la entrega. Una entrega, la gratuidad, el sacrificio, no es instrumental. Si yo lo realizo, es como el amateur, como en el fútbol. El amateur, el que juega al fútbol amateur, porque juega al fútbol y porque me gusta. Tiene un fin en sí mismo. No es que va a jugar al fútbol para ganar plata, ese se llama profesional. Messi juega, le gusta, pero al mismo tiempo vive de eso. Es un futbolista profesional. En cambio, el vocacional es el amateur. ¿Por qué haces esto? Y porque me gusta. Porque me siento realizado, me soy feliz haciendo esto. No es un instrumento para ganarme la vida. ¿Entiendes? Fíjese la ventaja que tenía esa concepción, era muy fuerte, muy importante. Y el otro pilar fundamental era el predominio de la idea de socialización. La escuela servía para socializar, es decir, para inculcar, como decían los positivistas. Había un positivista mexicano que decía, hay que inculcar a todos los miembros de las nuevas generaciones un mínimo común de verdades. Un conjunto de reglas comunes que te socializa, que te habilita a formar parte, a integrarte a una sociedad. Era la socialización. Estas reglas son impuestas. En toda sociedad hay una serie de reglas, esas reglas hay que inculcarlas a la nueva generación. Eso es socialización. Bueno, ese fue el objetivo, porque el objetivo fundamental de la escuela era ¿qué era? Formar ciudadanos. Porque teníamos los estados modernos, existía Francia, existía Italia, pero no existían los italianos y los franceses. Había napoletanos, genoveses, venecianos que no tenían ni idioma en común, eran repúblicas independientes, con tradiciones, lenguaje. Y eso toda esa diversidad hubo que liquidarla y conformar el
ciudadano italiano, una identidad única, con una lengua común, o sea, todas las demás se convirtieron en dialectos. Eso pasó en Francia, pasó en Italia, pasó en Argentina. Se acabó el guaraní, el quechua, para cómo teníamos inmigrantes acá, el italiano se acabó. La escuela era una fábrica de Argentina. Yo fui producto de esa. Yo lo viví en carne propia porque llegué de 4 años de Italia, 2 años después entré a la fábrica de argentino y salí argentinito. Se acabó el italiano, hablo español, la batalla de San Lorenzo, el sargento Cabral, la bandera, te dibujo el cabildo de memoria, el mapa de la Argentina, te lo saco. Y me sacó argentino. Y se acabó, sí, incluso hasta casi me olvidé el idioma. Que tuve que volver a estudiarlo en el secundario, fui de vago, me elegí italiano en vez de francés, porque el inglés era obligatorio. Pero después tuve que volver y me cuesta todavía el italiano. Me expreso mejor en francés que en italiano. O sea, fábrica de argentinos. O socializar el mismo contenido de todos los individuos, porque si no, no hay sociedad. La función es una función de integración social. Tenía sentido, el predominio era la socialización. Bueno, ¿qué pasó? Las verdades únicas ya se vinieron abajo. Hay discusión, hay distintas maneras de entender la economía, incluso en la ciencia. Hay distintas concepciones de verdad. Los conocimientos no son conocimientos universales y necesarios, eternos, sino que un descubrimiento. Hay el concepto de revolución científica, por ejemplo, ¿no? Nuevas epistemologías, nuevos criterios de verdad. Hay muchos criterios de verdad. Hay una especie de relativismo a veces que está preocupante, porque no tenemos un consenso sobre qué es la verdad. Es medio complicado para vivir en la sociedad sin un consenso mínimo acerca de lo que consideramos verdades científicas, por ejemplo. Difícil encontrar verdades indiscutidas. Hasta hay gente que cree que la Tierra no es redonda, imagínense ustedes. Después de tanto racionalismo, tanta ciencia, hay gente que cree que la Tierra es redonda. Que es cuadrada, no es chata, es plana, el tierraplanismo. Entonces diríamos, ¿qué pasó? Fracaso de la escuela, fracaso del iluminismo, fracaso de la ciencia. Porque ir a discutir eso ya parecía que, sin embargo, ya hay en Argentina también, y gente culta, gente que fue a la escuela, no son analfabetos, que no estudiaron física, que ven televisión, vieron aterrizar a la gente en la luna, no sé, no, pero es mentira, fue filmado. Bueno, o sea, todo se discute, todo está en discusión. ¿Qué es lo que tiene que enseñar entonces la escuela ahora? Hay un problema, tenemos un problema aquí. Si no tenemos un consenso básico, como había en aquel momento fundacional. O sea que ese pilar se empezó a erosionar. Tenemos un politeísmo, el monoteísmo se transformó en politeísmo. Hay distintos dioses, entre comillas, distintas creencias. Porque como decía Humberto Eco, con ese humor que él tenía, dice, el que no cree en Dios no es que no crea en nada, cree en todo. Por eso cree hasta que la tierra es plana. O sea, el que no cree en Dios, dice, no es que no crea, cree más que el que cree en Dios, cree en un montón de otras cosas. ¿Y ahora cómo conciliamos todas esas creencias? ¿Cómo hacemos para enseñar las verdades, los derechos del hombre, los derechos de la igualdad, de los géneros, la física, la química? Si hay distintos criterios de verdad, estamos en problemas. No hay consenso sobre, digamos, términos más prácticos, sobre el currículum, sobre la cultura escolar. ¿Qué es lo que tiene que enseñar la escuela? No es necesariamente legítima. Te puede discutir todo un chico y un alumno. No, porque yo vi en internet que tal cosa. Es mentira, lo que estoy diciendo, no estoy de acuerdo con usted. ¿Quién iba a discutirle a un docente las verdades científicas que enseñaba ese docente hace 50, 70 años? Bueno, esa idea entonces de valores universales se fue al diablo. La escuela, el santuario se acabó, ya el santuario, entra todo a la escuela. Entra los insultos, los lenguajes, la ropa, la bailanta, la bailanta tenía que quedar afuera, todo entra a la escuela. Entran los niños a la escuela, dice Dubé. Este fue uno de sus hallazgos en sociología de la experiencia escolar, en la escuela, sociología de la experiencia escolar. Dice, los chicos ahora entran a la escuela, entran los niños, no los alumnos. El alumno tenía un uniforme, entonces el maestro dice, no, para mí vos sos mi alumno, no sos Juan Pérez con problemas en tu casa, con hambre, con papá separado, papá violento que le pega, no me interesa. Acá vos sos un alumno de matemática para mí, no sos una persona entera. No, ahora el alumno está y trae todo lo que es adentro de la escuela. Ese santuario ahora ha sido invadido por la exterioridad. La exterioridad a través de la violencia. Todos los fenómenos entran a la escuela, el hambre, la violencia, la deliberación de la mujer, las desestructuraciones familiares, las nuevas configuraciones familiares, todo entra a la escuela. El santuario ya no está protegido, no, esos viejos muros, hasta arquitectónicamente las escuelas ahora son bastante frágiles, banales, no son esos grandes, parecían prisiones, ¿no? Porque tienen unas rejas terribles.
Todavía hoy está esta tendencia, se cierra la escuela, ¿no? Se cierra y hay como que una protección ahí adentro. Es muy difícil entrar a la escuela, hasta la portera, ¿viste? ¿No? Y si pasa algo adentro, se cierra todo, no se muestra nada. Si llega un periodista, no lo deja entrar, la directora, no, tiene que pedir permiso, no sé, a Walter Rajova, tiene que ser el ministro que le autorice, porque si no, no entras a la escuela. Queda todavía esa digamos, esa ambición de que la escuela es un territorio sagrado y protegido. Pero ahora todo entra a la escuela, lo cual les viene a complicar la vida a ustedes. Y entran los chicos con todas sus problemáticas. Ya no solamente entran, como decía Bourdieu en la universidad, los becarios y los herederos y los hijos de la clase media, que cuando yo fui al secundario entraban los becarios y los herederos al secundario. 13% de chicos de mi edad, de 12, 13 a 17 años, íbamos al secundario en Mendoza, cuando yo fui al secundario. Yo fui un colado, yo fui un becario, incluso yo tenía beca del gobierno de la provincia de Mendoza. Había un negrito criollo de La Cera, que es un barrio popular de Mendoza, y yo. Los demás eran todos apellidos bodegueros de grandes comerciantes. Para ellos era el colegio secundario. Eran herederos, esos eran los herederos, exactamente, herederos y becarios. Ahora en Córdoba leía que hay un 96% de los adolescentes están escolarizados. Entraron todos, los villeros, los bolivianos, ¿qué herederos y becarios? Entraron todos. Y entran con todo lo que son, ese es el asunto. Entonces se les complica la tarea a los docentes. O sea, que te entran alumnos que no tienen esas disposiciones, esas predisposiciones, esa actitud frente al conocimiento, esa disciplina, esa docilidad, esa legitimidad, ese respeto que tenían los de antes, que eran muy seleccionados. Cuando ingresan los bárbaros, se les complica la tarea del orden, a los chicos no les interesa nada, todos estos mitos que criticamos con Alejandro Grimson en el libro de Mitomanía. Los chicos de hoy no les interesa nada. Ese es un problema nuevo. Si a mí las cosas que no me interesaban, yo las tenía que estudiar lo mismo, me las tragaba de memoria por último. A mí no me interesaba la química que me enseñaron, que era estudiar las valencias, pero a mí jamás se me ocurrió decir, no, a mí no me interesa la química. Me la estudié de memoria, disciplinado totalmente, la docilidad absoluta. Hoy en día si no te interesa el tipo, no te escucha, no va a estudiar, no va a probar. Yo saqué 9 en química, pero me tragué el sapo porque para mí era una cuestión instrumental, tenía que aprobar, yo quería ir a la universidad para estudiar lo que me gustaba y me tuve que tragar la Valencia y estudiarme música con Altro, que el Cipoli se llama con música. No, me hacían estudiar música, la biografía de los músicos. Bach, cuando nació, dónde nació, qué escribió, nunca escuchamos a Bach. Era un libro con la biografía de los músicos. Bueno, esa docilidad, esto no la tienen los bárbaros que entran ahora a la escuela. Y los docentes ya no son sacerdotes ni apóstoles, bueno, quedan algunos, quedan. El ministro de Educación ¿cómo se llamaba? Que se fue anterior a este. No, de acá no, de la Nación. No, el de acá es una maravilla. No, aparte es amigo mío. Sí. No, de la Nación, ¿cómo se llama? Sí, el primero que tuvo, el Bullrich, ¿viste? Cuando hicieron el primer operativo Aprender, ¿qué hicieron? Un operativo con Clarín se mandaron ellos. Mostraban 3 o 4 escuelas de Catamarca, que eran escuelas de allá de montaña, que sacaron promedio más alto que los del conurbano bonaerense. ¿Y qué hicieron? Mostraron a los docentes con fotocolor, 2 páginas de Clarín. ¿Y qué destacaban de esos docentes? Su apostolado, su consagración. Una decía, yo dejo a mis hijos con mi mamá para atender a estos niños que no tienen nadie. Otros eran 3 docentes también de una escuela de montaña en Catamarca que decían, nosotros ponemos plata en nuestro bolsillo para pagarle a los niños el transporte. En vez de decir, bueno, vamos a exigir transporte escolar porque es un derecho del niño, no, nosotros. ¿Qué decía el Clarín? Estos son los maestros que el país necesita. Todavía añoran a los apóstoles, pero son poquitos, que andan por ahí por Catamarca, algunos no sé cuántos. Acá puede haber. Bueno, o sea, que este pilar, que era la vocación, que era funcional digamos, al funcionamiento, valga la redundancia, de la escuela, también se deterioró. Ahora los docentes son trabajadores, quieren salario, luchan por su salario, fíjense. Inaudito, ¿no? Imagínense... Imagínense, yo siempre digo, imagínense que el día que los curas se hagan un sindicato se acabó la iglesia. Claro. Imagínense que los curas se sindicalicen y le exijan al obispo. Se acabó la iglesia porque esa energía que ponen los curas, porque está la creencia ahí, que los tipos trabajan casi por nada. No sé cuánto ganan, poquísimo ganan.
La iglesia te garantiza todo, ¿eh? Te garantiza un buen funeral, todo. Vos tenés de la cuna a la tumba, seguridad social, pero no hay riqueza material. El día que se pongan a negociar salario, en serio, se acaba la iglesia. O cambia de naturaleza, se convierte en cualquier protestantismo, esta de la secta de las pymes, estas pymes de los pastores. Bueno, o sea que la vocación también se vino abajo, es un grave problema este. ¿Y qué te dicen entonces la gente? Ya no tienen vocación, los maestros no tienen. No, los de antes, esos sí que eran maestros, ¿no? Los añoran también, se añora el santuario, se añora el apóstol, se añoran las verdades eternas, etcétera, etcétera. Y la socialización ahora entra en contradicción, es otra observación aguda de François Duvet, con otro proceso que es el proceso de subjetivación. La escuela tradicional, la durkheimiana, la escuela nuestra de la primera etapa, decía, primero acepta reglas, primero obedece y luego vas a ser libre. Y por arte de magia era así. Obedece, o sea, sométete y luego serás libre. Salieron muchos tipos creativos de esa escuela disciplinada, pero primero había que socializarse, incorporar, internalizar esas normas que eran impuestas. Ahora no. Ahora la gente dice, no, ahí viene entonces la segunda gran observación de François, que explica mucho de hasta su último libro. Esto es lo que él llama la desinstitucionalización, el proceso de desinstitucionalización. ¿Qué quiere decir? Pérdida de poder de las instituciones. Pérdida de poder de las instituciones, cuando digo instituciones, la familia, la escuela, el partido político, la iglesia. Pérdida de fuerza o de capacidad de formar subjetividades. Las instituciones de antes eran como moldes. Dime de qué familia eres, a qué colegio fuiste y te voy a decir más o menos cómo eres. ¿Qué piensas? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuáles son tus preferencias? Las instituciones eran como moldes, los seres humanos éramos como de plastilina. Esas instituciones nos moldeaban. Uno dice, che, se nota que sos graduado del Nacional. Todavía hay instituciones fuertes por ahí, hay instituciones fuertes, pero quedan muy pocas. Curiosamente, las instituciones fuertes son las instituciones donde van los ricos. Los ricos en capital cultural. Ahora la escuela ha perdido mucha esta capacidad de formar. Hay gente que se forma. Bueno, eso es lo que estudia Duvet. Los individuos ahora somos más libres. Antes la familia decía cuándo tenías que casarte, con quién tenías que casarte. Ahora no. Ahora anda a decir. Los chicos antes, mi papá me compraba los zapatos hasta la secundaria a mí. No, yo tengo ya mis nietos, ellos compran, tienen capacidad de compra. O sea, se han liberado de la institución familiar, han ganado, es la autonomización de los individuos. Hay un proceso en Occidente de individuación, que tiene dos caras. Por una parte diría, bueno, qué bien que puedo elegir novia, qué bien que puedo comprar yo, qué bien que puedo estudiar la carrera que se me gusta a mí, no la que mi papá me va a imponer. Qué bien que en la escuela tengo capacidad de participar, tengo derecho en la escuela ahora, ¿viste? Ahora soy un niño con derecho, puedo participar, puedo criticar, puedo cuestionar. Qué bien. Sí, exactamente. Se ha reforzado esta relación individuo-sociedad. La sociedad se debilita, el individuo se fortalece. Exactamente. Se ha reforzado esta relación individuo-sociedad. La sociedad se debilita, el individuo se fortalece. Pero vivimos en una sociedad de individualismo exagerado. Porque esa liberación al mismo tiempo es abandono. Porque en las sociedades tradicionales, vean ustedes el tipo en un pueblo. ¿Han visto lo que es la vida en un pequeño pueblo? Ahí no sos tan libre. Porque hasta los vecinos te terminan, no podés llegar a cualquier hora, tenés que casarte y te casaste y a los 3 meses, ¿y para cuándo el nene? Todo, ¿viste? De la mamá, del tu papá, la vecina, la tía. Ahora, si muchos son menos libres ahí, hay mayor presión de la sociedad, de las instituciones sociales, pero al mismo tiempo estás protegido, no vas a estar tirado en la calle, te pasa algo, cualquiera te va a levantar, te va a ayudar. Somos más libres y al mismo tiempo estamos más indefensos. O sea, este es un tema. Sí, bueno, eso también. Ese es otro tema de cuestión de la meritocracia, claro. Ahora no le podés imputar a nadie, porque si sos libre, tus éxitos y fracasos dependen de tu esfuerzo. Este es un gran tema de Duvet. Porque él, ¿qué hace? Él hace una sociología, yo dije que cubre o construye objetos que habían quedado fuera del foco de la atención de Bourdieu, aunque tiene razonamiento, tiene un concepto. Lo que pasa es que el Bourdieu que llega a analizarla, que le da importancia a las percepciones, a las representaciones, al modo que tienen los individuos de pensar la sociedad, pensar su propia vida. Pero el primer estudio, que se llama la reproducción, los estudiantes de su cultura, son los clásicos estudios estadísticos donde se pone en relación, a través de grandes cifras, censos o grandes encuestas, la relación que existe entre
el nivel cultural de tu familia, lo que llamamos ahora el clima educativo del hogar, nivel económico, nivel cultural, y cómo te va en la escuela. Y todavía hoy hacemos ese tipo de estudios y relaciones, que se pueden entrar al sitio del IPE y van a encontrar que existe una asociación, que en las pruebas Aprender, en las pruebas PISA, aquí, en la China, en todas partes, hay una asociación estadística entre la posición que las familias de los chicos ocupan en la vida social y su trayectoria escolar. Cuando digo trayectoria, a qué edad comienzan, a qué escuela van, y qué promedio sacan en lengua, qué promedio sacan en matemáticas. Y lo que descubre Bourdieu es que no es el capital económico de la familia que se asocia estadísticamente al rendimiento, sino que es el capital cultural de la familia. Introduce el concepto de herencia cultural. De la familia, a sus chicos, nuestros padres, no solamente nos heredaron, si es que tenían algo de propiedades materiales, un lote, la casa, las acciones, la fábrica, un auto, nos heredaron cultura, una relación con la cultura, un tipo de lenguaje, la relación con los libros, la disciplina o no disciplina, interés por los estudios, esa cultura que se transmite también de generación en generación. Esa cultura que aprendemos en la familia determina fuertemente los aprendizajes escolares. Y no todo el mundo tiene la misma herencia cultural. Por ejemplo, no todo el mundo habla la lengua que es la lengua oficial, la lengua dominante. Hay chicos que llegan a la escuela sin saber español. Hablan quechua, hablan toba. Ese está en peores condiciones que el que viene, que el hijo de ustedes. A los hijos de los docentes les va muy bien en la escuela, por lo general. Estadísticamente, ¿eh? A mí, la mía no le fue bien porque no quiso. Yo tengo una hija antiinstitucional, crítica, bohemia, me recontra criticaba en la escuela. Bueno, o sea, también hay, sí, claro, sí, pero Penac después le fue bien. Pero podría haber sido una pegna mi hija todavía, porque escribe muy bien, lee mucha novela, pero bueno. O sea, también hay gente de hijos de clases altas, culturales, que les va mal en la escuela. Entonces, lo que Bourdieu hace, a nosotros que hacemos sociología, nos interesan los porcentajes, las probabilidades. La probabilidad que un chico rico tenga alto rendimiento en matemática, en la última pueda aprender, es mayor que la probabilidad que tiene un chico pobre. Eso no quiere decir que todos los ricos tienen éxito o que todos los pobres fracasan. Es un problema de probabilidad. Pero hasta aquí, la subjetividad de los individuos no interviene para nada. No, nadie le fue a preguntar qué opinaba de la matemática, qué opinaba de la... En cambio, Bourdieu, François, ¿qué hace? Entra en la corriente más subjetivista. Dice, no, pero también están los sujetos. Sus representaciones, sus expectativas, sus negociaciones son importantes. Hay que analizar las representaciones de los sujetos para entender mejor cómo se reproducen estas desigualdades. No discute, porque no se puede discutir estadísticamente que el nivel sociocultural de la familia determina fuertemente que no hay escuela La escuela puede tener cierto efecto para achicar diferencias, pero que la escuela pueda vencer los determinismos sociales es muy difícil. Salvo que sea, siempre digo yo, la escuela internado. Yo como tuve la experiencia de escuela internado, si yo agarro un chico, lo meto 24 horas en una institución total, se llama, ¿no? Eso lo saco hablando latín. Lo saco bilingüe en inglés, lo saco teólogo. Eso los curas lo hicieron. Agarraron de un indio, lo meten en un seminario y lo sacan teólogo. Pero tenés que tener 24 horas en una institución escolar. Entonces uno se discute, hoy diría, bueno, desde el punto de vista ético, los derechos del niño, ahí sí que a los curas que fueron mis maestros los meterían presos hoy. Meterían presos. Yo estuve acá en un internado, ¿cómo se llama? Un año aquí entre Cosquín y La Falda, con los frailes dominicos, chicos de 12 años, yo era de 12 años. No podíamos hablar en las comidas, salvo el domingo al mediodía. Hoy lo meten preso. ¿Cómo no va a dejar hablar a un niño a la hora de la comida? Bueno, pero ahí, yo que soy de origen popular, padre con 3 años de escolaridad, italiano, minero, obrero, yo esos 3 años que vulneraron mis derechos infantiles, a mí me torcieron el destino social. Dios nos explica mi llegada a la universidad sin esos 3 años de seminario. Pedagogía total que produce una ruptura entre tu origen social y se acabó. Ahí había gente rica, gente pobre. El rico se olvidaba de la riqueza, o sea, se neutralizó el efecto familia, si lo tenés todo el día metido 24 horas. Pero la escuela normal de 4 horas en ninguna parte del mundo puede torcer los determinismos sociales. Puede contribuir a atenuarlos, puede achicar las diferencias o las puede incluso agrandar. Esas cosas también que lo analiza Duguet. La escuela puede ampliar esas diferencias o las puede reducir. No eliminar del todo, obviamente, se requiere otras políticas para construir la igualdad de resultados, digamos, requiere otras políticas, políticas económicas, políticas de empleo, políticas culturales. La escuela sola no puede. Bueno, entonces ahí está la gracia de él. Por eso ese libro, En la escuela, Sociología de la experiencia escolar,
Tiene una metodología de estudio cualitativa. ¿Qué hace? Arma grupos de alumnos de primaria, secundaria básica, secundaria superior. Grupos de alumnos, de padres de familia y de docentes. Y hace una especie de dinámica de grupo con eso. Se reúne varias veces con los grupos. Optó por esa estrategia y no por la entrevista individual, porque se podría haber hecho entrevista individual, en profundidad. No, él dice, no, mejor la de grupo, porque ahí en el grupo suceden diálogos y aparecen cosas que no aparecen en una entrevista uno a uno entre el investigador y el... O sea, que lo que puso el ojo, el énfasis fue en las percepciones subjetivas, en las expectativas, en los proyectos, en las visiones, en las representaciones que tienen los sujetos escolares. Y explican lo que se llama, cómo viven la experiencia escolar. Ahí está el foco de él. Pero no es que niega la posibilidad de hacer estudios de tipo más objetivistas. El problema de que tenemos los sociólogos es un problema estructural. ¿Cómo rendimos cuenta de las prácticas humanas? Hay dos grandes tendencias. Voy a ser grosero. Si hay sociólogos en la sala me van a criticar, pero bueno. Como decía uno, como dice, piensa como Aristóteles, piensa como sabio y habla como el hombre sencillo. Es muy difícil eso, porque para hablar en sencillo. Por otra parte decía, otro epistemólogo francés decía, todo lo que es fácil de enseñar generalmente es falso. Así que como nosotros somos pedagogos, estamos obligados a simplificar, esquematizar. Han visto que todos los manuales son llenos de esquemitas, flechitas, mapas conceptuales. Usted lee el Capital de Marx, no hay ninguna esquemita. Agarra un manual de Máximo, está lleno de flechitas, cuadritos que van para un lado, para el otro. Porque el manual nos obliga a simplificar, a esquematizar, pero después nos quedamos pegados al esquema y vamos mal, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hago para esquematizar un poco el debate de la teoría sociológica? Aunque ustedes no son sociólogos, hay dos grandes conjuntos de explicaciones de las prácticas humanas. Uno dice que lo que los hombres hacen depende de su voluntad, de su intencionalidad, de sus valores, de sus... ¿Entendés? Es una cosa subjetiva. Y vos querés explicar por qué el maestro hace lo que hace, y anda a entrevistarlo. Y hable, que te explique por qué. Y ahí está la verdad de la sociología. Entonces la sociología es un relato de segundo grado. Es un relato sobre los relatos de los actores sociales. Sin embargo, los tres grandes padres fundadores de la sociología, Durkheim, Weber y Marx, decían no. Lo que los hombres dicen acerca de lo que hacen no es la verdad. Nosotros no somos conscientes de las razones por las cuales hacemos lo que hacemos. O sea, que actúan sobre nosotros una serie de fuerzas que nosotros desconocemos. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar, relacionar, interactuar la objetividad y la subjetividad? Hay ciertas cosas, por ejemplo, que hacemos porque depende de la posición que ocupamos. Cuando uno cambia de posición, si ustedes han tenido la experiencia de pasar de ser, no sé, maestro de grado a directora, y ahí cambia las cosas que hace, cambia su manera de hablar, hasta cambia la manera de caminar algunos. ¿Viste? Cuando alcanzan el poder, ¿viste? Te empiezan a mirar así, porque el poder se apodera de uno. No es que uno dice, tomó poder, el poder tomó posición, se apoderó de vos. O sea que la posición, que es algo estructural, determina, es la posición de director lo que explica lo que muchos directores hacen. Lo saca del puesto de director, lo pone de otra vez abajo y actúa de otra manera. No se le habrá pasado a usted. O sea que en cierta medida no es tu voluntad, tus intenciones, tus valores, es la posición que tenemos en la sociedad. Lo que determina, bueno, este objetivismo, subjetivismo. ¿Qué es lo que intentan hacer la mejor sociología contemporánea? Es articular la subjetividad y la objetividad. Y no es fácil desde el punto de vista conceptual. Es el gran mérito de Bourdieu, que la tiene con el concepto de hábito, campo. Logra articular el momento de la objetividad y el momento de la subjetividad. Porque no puede ser que uno haga análisis solamente cualitativo y el otro haga análisis cuantitativo. ¿Y cómo integramos las representaciones, las percepciones con la subjetividad de las cosas sociales? Porque hay correlaciones entre las clases sociales y ciertos comportamientos. Hay gente que, hasta las aspiraciones que tenemos dependen de las condiciones materiales que... Yo no aspiro, por ejemplo, a seducir a Melanie Griffith, porque no está dentro de mis posibilidades, ¿viste? O a la, ¿cómo se llama? A la Salazar. Yo no me gusta la Salazar, ¿viste? Muy cara, ¿viste? Viste que la gente dice, no, a mí un Ferrari no, porque viste te van a asaltar, es muy caro, no, yo prefiero el Renault 12, viste que claro, cada uno prefiere aspirar a lo que puede, o sea que hay una determinación objetiva de nuestras aspiraciones. Sí, no es, no, yo a Harvard no quiero ir. Sin embargo, hay algunos que quieren ir a estudiar a Harvard. Algunos pueden darse el lujo de aspirar a Harvard porque pueden ir a Harvard a hacer su posgrado. No, o sea, a mí a Harvard no me gusta, muy lejos. Me gusta mi barrio, no puedo ir a ver a Belgrano, me gusta ir a la cancha.
Después argumenta. Pero cierto, no, Miami no, me voy a la más chiquita, que más... Sí, es lógico, porque uno puede aspirar a Miami si no tiene un mango. O sea que la posición objetiva determina nuestras aspiraciones. No es que las prácticas se explican por los valores. Cámbiale los valores al tipo, hacerle valorar Miami, va a ir a Miami. O sea, no se cambian las prácticas cambiando los valores a partir del adoctrinamiento. O sea, que cambiemos los valores para que la gente actúe de otra manera. El pobre actúa como pobre porque es pobre. Yo puesto ahí haría lo mismo que los pobres. Y los ricos actúan como actúan porque son ricos. Es la posición que tenemos en la distribución de ciertos bienes lo que explica. Bueno, y en esta trama, esta discusión que hay entre objetivismo y subjetivismo, ahí pregúntenle a él en todo caso, a François cuando venga, a él cómo se coloca ahí. Pero en el fondo yo creo que él lo hace. De hecho, él articula estudios de tipo macro y de tipo micro. Por ejemplo, tiene junto con otra amiga de él, socióloga también muy destacada, Marie Duru-Bellat, que algún día por ahí la podríamos invitar, o Agnès Van Zanten, que es otra del grupo de amigas, de colegas y que participa de la misma corriente. Tiene un estudio que se llama las sociedades y sus escuelas. Es un estudio de tipo objetivista, donde analiza la relación que existe entre la distribución del ingreso en varios países y los rendimientos en PISA. Ahí no hay actor, no hay experiencia, no hay estrategia, no hay voluntad, no hay valores, nada. Eso es análisis estadístico macro entre la relación entre las desigualdades sociales y las desigualdades escolares. Como ve que en ciertos países que son desiguales desde el punto de vista económico, las desigualdades escolares son más chicas, porque como Canadá es un país muy desigual en la distribución de la riqueza, sin embargo, en los aprendizajes tiene resultados más igualitarios. Ahí no hay actores, no hay subjetividad, no hay experiencia, no hay entrevista a grupo, nada, nunca fue a ver un canadiense, solamente lo hizo con los datos estadísticos de PISA y de los datos del Banco Mundial sobre distribución del ingreso. O sea, que también hace análisis objetivista y hace análisis subjetivista. Es más un debate para sociólogos y para pelearse en los congresos, ¿viste? Porque somos así, los intelectuales, nos gusta diferenciarnos, bueno, cada uno busca como no deberle nada a su contemporáneo, ser original, digamos así, bueno. Pero en el fondo está de acuerdo. Bueno, de todas maneras, él no niega los hallazgos de la sociología de la educación de Bourdieu y de Passerón, porque esos dos libros que hicieron, que se llaman Los herederos, los estudiantes y su cultura, los herederos, los estudiantes y la cultura, del 64, y La reproducción de 1970, son, digamos, ya como patrimonio de la tradición de la sociología. Después que rece la sociología, desarrolla otras investigaciones, consulta a los actores, Harvard, las estrategias de la familia, por ejemplo, son todos temas que él y su grupo de referencias de sociólogos y sociólogas, básicamente, son mujeres las otras. Van Santen, sí, son todas mujeres. Duru-Bellat. Bueno, vamos a otro tema. El tema de las desigualdades, que es un gran tema, a ver si... Vemos el tema de la desigualdad. ¿Cómo rendimos cuenta de las desigualdades? Hay tres grandes factores que explican las desigualdades escolares. Por una parte, los determinismos culturales. Eso ya lo había dicho Bourdieu, no solamente Bourdieu. ¿Cómo se llamaba? Ahora se me fue el nombre del... James Coleman, un investigador norteamericano, en el 66, que hace una investigación grandísima en Estados Unidos donde analiza la relación entre posición en la estructura social de los chicos y rendimiento escolar. ¿Y qué descubre? Descubre en primer lugar que las escuelas en Estados Unidos son bastante parejas en términos de recursos, equipamientos, hay bastante igualdad de oferta. Que entonces lo que explicaba las desigualdades escolares no eran las escuelas, sino que era el nivel sociocultural de la familia. Es una investigación precursora a la de Bourdieu. Porque Bourdieu la hace en el año 70, o sea que no es el único que hizo esta relación, esta idea de la reproducción, que la escuela no logra contrarrestar, vencer esas desigualdades de origen que traen los chicos al entrar. Aun cuando las escuelas de Estados Unidos eran bastante igualitarias, según los datos de Coleman, que no es el caso de Argentina, acá tenés de escuela rancho, escuela palacio. En Estados Unidos es mucho más igualitaria la oferta y sin embargo los resultados son iguales, fíjense, son desiguales. Entonces el factor que explicaba la desigualdad eran las desigualdades de origen. Entonces esa es la primera explicación, el capital cultural de la familia, más que el capital económico. Estadísticamente lo que más se asocia al rendimiento no es el dinero, sino que es el capital cultural. Que se mide, lo medimos nosotros por lo que llamamos el clima educativo del hogar, que es la suma de años de escolaridad del padre más la suma de los años de escolaridad que hizo la madre, lo dividís por 2 y te da clima educativo del hogar. ¿En qué clima educativo te has creado? Y les digo que eso se asocia luego a un montón de otras cosas, muy interesante. Entonces, después cortamos, ¿qué hacemos los sociólogos? Corte.
menos de, no me acuerdo cuánto era, 9, bajo, más de 9 a 12, clima educativo medio, más de 12 años de escolaridad, clima educativo alto, hijos de universitarios, por ejemplo. Yo soy de clima educativo bajo, yo tengo 6 más de mi mamá, más 3 de mi papá, 9.450, estoy recontra bajo yo en la estadística argentina, de clima educativo, digamos, ¿no? Poca herencia cultural desde el punto de vista de la cultura lingüística, librescas, no había biblioteca en mi casa. Otros tienen biblioteca, les leen cuentitos a la noche y llegan sabiendo leer y escribir a la escuela. Este es el primer factor. El segundo factor son las elecciones estratégicas de las familias. Este es un factor que Bourdieu no lo había estudiado. Indirectamente lo dice, pero no es que fue a estudiar a la familia, a analizar las estrategias. ¿Qué criterios usan las familias para elegir establecimientos? En muchos países del mundo ahora las familias, especialmente las de clase media, urbana, pueden elegir, me imagino que alguien que vive acá en Córdoba, tiene un cierto margen de elección de establecimiento. A ver, ¿a dónde mando al nene? En Buenos Aires es un gran tema, especialmente entre mis colegas, las universitarias y los de ciencia y la educación, no te cuento. ¿Dónde mando al nene? ¿A qué secundario lo mando? Porque el drama es la secundaria en Buenos Aires. O sea que hay una conciencia en la elección. Yo soy muy partidario de la igualdad, somos todos muy justicialistas, justicieros, igualitaristas, pero al nene mío lo mando al mejor colegio, ¿viste? Las estrategias son muy importantes para explicar, porque aquí hay un concepto que es, lo traigo de mi maestro, que es Bourdieu, dice, todo individuo, hay una ley sociológica que dice que todo individuo busca mantener o mejorar la posición que tiene en la sociedad, para sí y para la generación que le sigue. ¿Cuál es la obsesión de cualquier padre de familia? Que su hijo o hija por lo menos esté igual que vos, en el mismo nivel, o que lo mejore, que esté mejor que nosotros. Esa es mi obsesión como papá. Lo peor es que se te caiga del mapa, ¿viste? Que sea más pobre que yo, que eso es lo que está sucediendo en Europa, que por primera vez pareciera ser que los jóvenes van a vivir peor que sus padres. O sea, esa movilidad ascendente ahora se convirtió en desclasamiento, que lo cual es peligrosísimo desde el punto de vista político, por eso todo este surgimiento de movimientos de populistas reaccionarios, antiinmigrantes, racistas, bueno. Entonces las estrategias son muy importantes. Dentro de las estrategias de reproducción hay un montón de estrategias de reproducción, no solamente la escolar, con quién se va a casar el nene o la nena. Nos cuidamos, que se case con alguien por lo menos su nivel o mejor, ¿no es cierto? Lo cuidamos, hay estrategias biológicas de reproducción, vacuna, ejercicio, fitness, danza, el capital social. Muchas veces se elige la escuela porque uno piensa, ahí va a conseguir la novia o el novio. Más vale que se consiga alguien más o menos de tu nivel, lo manda al mismo club. La tendencia a la endogamia es clara. Todos nos queremos juntar con la gente como uno. Eso explica, claro, porque así reafirmamos nuestras creencias, porque si nos juntamos con gente que piensa distinto, entramos a dudar, nos desafía nuestra propia creencia. Hay una tendencia a la endogamia, por lo tanto un efecto conservador tiene esto. Esto de estrategia. Muchas familias, otras familias que no eligen porque no tienen capacidad de elegir, tienen que ir a la escuela. Los pobres no pueden elegir mucho, aunque hay ciertos pobres urbanos que pueden elegir escuela. Entonces hay que estudiar qué criterios tienen los padres para... Acá la Cecilia Veleda, que es una socióloga y directora del Infot, hizo una tesis sobre, se le llamó la segregación escolar, creo, en Argentina, donde analizó las estrategias que tiene la familia de clase media del Gran Buenos Aires para elegir establecimiento escolar. Eso contribuye a reproducir las desigualdades escolares. Cuando esa gente, si uno le hace una encuesta, ¿vos preferís una sociedad igualitaria a una desigual? No, todos somos igualitaristas, pero luego nuestras prácticas. Por eso otro libro interesante que tiene, es un provocador en muchas cosas, don François. Este libro que se llama, entonces, ¿por qué preferimos la igualdad aunque no? ¿Aunque qué? ¿Cómo decía? ¿Aunque pensemos lo contrario? ¿Cómo es? No, es al revés, ¿no? No me acuerdo cómo era. Claro. O sea, en términos explícitos, formales, si alguien te interroga, todos somos la igualdad, así como no, mejor una sociedad igualitaria que desigual. Pero luego en nuestras prácticas hacemos todo lo contrario. Esto es interesante. Esto es interesante como objeto, analizar las estrategias. Bueno, esa fue la tesis de Cecilia que le dirigimos conjuntamente Dubé y yo desde la Argentina y él desde Francia. Bueno, y el tercer gran factor que explica la desigualdad es que también es polémico con los docentes. Pero él es inteligente, no venía a provocarlo a ustedes. En Francia es muy provocador contra los sindicatos, los docentes que resisten al cambio. Pero él dice que las estrategias, los procesos escolares mismos, la escuela no solamente reproduce las desigualdades, sino que produce desigualdades por los dispositivos que emplea. Produce desigualdades. Por ejemplo, a través del efecto Pigmalión, habrán oído hablar, el tema de los estereotipos. A través de las notas y los sistemas de evaluación que empleamos. A través de la
trato preferencial que le damos a uno en relación con otros, a través de los métodos que empleamos. Bueno, hay muchos procesos escolares que producen desigualdades. No somos inocentes nosotros. También hay factores escolares que producen desigualdades. ¿Qué es una escuela justa? Ahí trabaja bastante ese desarrollo de cómo la escuela produce desigualdad. Cuando abandona, dice en uno de los libros que se titula ¿Qué es una escuela justa? Algo acerca de cómo en la escuela ocurre que generamos competencia y premiamos a los primeros y abandonamos a los débiles. Entonces, se pregunta si una escuela justa es aquella que genera débiles al promover la competencia. Privilegia a los mejores, busca la excelencia. Cuando se busca la excelencia, los perdedores no nos interesan. Somos los mejores, los que saquen medalla de oro, ¿viste? El resto se la arreglan. Porque si hay competencia, hay algunos ganan, otros pierden. Entonces nos interesamos por lo que ganan, no por lo que pierden. Culpa de ellos. Bueno, esto sucede cuando justamente las familias se convierten en consumidores de escuela. Se elige escuela como se elige auto, marca de auto. O sea que hay un mercado, se ha introducido una lógica de mercado en el sistema escolar. Se ha roto lo que se conocía en Francia como la carta escolar, o sea que vos tenías que ir a la escuela de acuerdo al radio de residencia. Ahora sí los tipos pueden elegir escuela. ¿Y quiénes eligen mejor escuela? Los de clase alta, porque conocen mejor, saben elegir una escuela, aunque es muy difícil elegir una buena escuela, porque es muy poco transparente la escuela. No es lo mismo elegir escuela que comprar carne en la carnicería. Porque cualquier tipo, no hace falta ser veterinario para darse cuenta si la carne es dura, es blanda, es buena o mala. En cambio, ¿cómo hago yo para saber si esta escuela es buena? ¿Qué es una buena escuela? Empezando por ahí. Es muy poco transparente ese Duvet, muy poco transparente. Entonces, ¿quién tiene más información? Las clases altas saben a qué escuela hay que enviarla, a qué especialidad, en qué orientación mandarla, si la industrial, si la de comercial, si la de clase, bachillerato. Todas esas elecciones están en mejores condiciones de hacerlo a las clases altas porque tienen más información, son más cultos, y eligen más racionalmente, no se equivocan. Y como dice una socióloga italiana que lo asocié con esto, me gustó esta frase, dice, la gente no es pobre porque ha tomado decisiones equivocadas. Me gusta decir, la gente es pobre porque no, ¿viste? Es vaga, no quiso estudiar, entonces es pobre por eso. Dice, la gente es pobre no porque ha tomado decisiones equivocadas, sino que toma decisiones equivocadas porque es pobre. Porque estamos en peores condiciones de tomar las decisiones justas, porque tenemos menos información, menos conocimiento, menos capital social. Los más ricos pueden consultar, pueden ir a la escuela y averigua y mira. El pobre no tiene esos recursos. Entonces es más probable que se equivoquen los pobres en la elección de establecimiento. Están en las mismas condiciones de elegir. Esto es muy interesante. Es todo un capítulo nuevo que varias gente, los que Van Santen, Duribelat, la Cecilia, toda una línea de cómo esto impacta en los procesos de segregación social. Porque cuando los padres eligen la escuela, incluso él dice, hay docentes y escuelas que eligen a sus alumnos. Las escuelas compiten por tener los mejores alumnos. Yo me acuerdo que me decía una directora en una villa miseria allá. Porque en las villas miserias, en las zonas populares, hay una escuela para pobres y otra escuela donde van los menos pobres. Y una directora me decía, digo, ¿cómo? ¿Ustedes seleccionan? No. Acá el barrio sabe qué tipo de gente queremos en esta escuela. O sea, sabe, interesante, fíjese, ella no es que yo solito, ya la gente sabe que aquí, y si no le dice, mira, para vos esta escuela, ándate a la otra ya, para vos te conviene allá. O sea, también el director elige a los alumnos. En las privadas lo hacen. En Chile las privadas subvencionadas eligen a los alumnos, porque hay una disputa, una competencia entre las instituciones para elegir a los mejores alumnos. Esto también está estudiado, abre esta perspectiva de focalizar sobre esas estrategias, la subjetividad de los actores te permite hacer este tipo de preguntas y desarrollar este tipo de investigaciones. Bueno, ¿cuánto tenemos, che? Ya estamos. Tenemos poco para si hay debate. Sí. Bueno, entonces voy a cerrar con lo último, porque en el último libro, el 2019, ese no lo tengo, espero que me lo traiga, me lo regale ahora. Sí, se lo puedo hacer publicar por siglo XXI. No, pero ahora ya como es conocido, el tipo publica solo. Cuando alguien ya es conocido, las editoriales no andan buscando referencias, ¿viste?
No, el último libro se llama, espérate, está en francés, ¿cuál era el título? Lo anoté aquí. No lo compré ahora en París porque este me lo va a traer, me lo tiene que traer. Habíamos quedado en juntarnos, digo, me va a dar el libro pero bueno, no vino y no lo compré. Primero, otra cosa. ¿Por qué esta sensibilidad de los franceses por el tema de la desigualdad? Porque Francia tiene un sistema de... Sí, porque es una sociedad, tiene un sistema escolar muy desigual. Produce las desigualdades en PISA que tienen los alumnos franceses es mayor que el promedio de los otros países de Europa. Eso que es un país desarrollado, pero entre países desarrollados hay diferencias. ¿Por qué? Porque es una sociedad muy jerárquica. Acá también podríamos decir en Argentina hay instituciones de élite en el secundario, quizás en Córdoba también. Hay escuelas donde van las élites y ahí seguramente los promedios de lengua, matemáticas son bastante altos. No son tan visibles. En Francia son visibles desde la primaria hasta la universidad. Ellos tienen un sistema, las universidades francesas no son la cúpula del sistema escolar. Ellos tienen instituciones especializadas en formar las élites. Por eso dice Duvet, el sistema escolar francés ha sido hecho para formar y premiar a los mejores, para seleccionar a los mejores. Entonces tienen, por ejemplo, la Escuela Nacional de Administración. Ahí se forman los grandes cuadros, los grandes ejecutivos del Estado y de las grandes empresas privadas. Ahora, para entrar ahí, tienes que hacer un tipo de secundaria superior especial y de un examen de ingreso. Ahora, salís de ahí y tenés inmediatamente un puesto. Ahí se forman las élites. Tienen el École Polytechnique. Uno puede estudiar administración en la Universidad de París, en la Universidad de Poitiers, de Nantes, pero los que se forman en el École Nacional de Administración le llaman les grandes écoles. Está institucionalizada las grandes escuelas, que son el École Nacional de Administración, Sciences Po, que yo hice el tercer ciclo ahí, todos se creían Gardel ahí. Yo era el único tercermundista de esa escuela que todo con traje, corbata, una cosa, una antipatía. Bueno, me lo tuve que bancar 2 o 3 años ahí. Sciences Po, ¿ves? Estudiaba en Sciences Po. Decía la que me alquila, ¿usted estudia en Sciences Po? Sí, estudio en Sciences Po. Sciences Po, Le Polytechnique, los grandes ingenieros, escuela en l'École Polytechnique. Y la École d'Hautes Études Commerciales. Y ciertas facultades de carreras prestigiosas que producen alto rendimiento, como la de medicina y odontología, está muy sesgada su composición social por el origen de clase. Yo tengo unos datos acá siendo impresionantes, porque acá uno tiene la U, van los ricos, los pobres, la élite, formamos sociólogos nosotros que terminan dando clases en secundario y grandes sociólogos que se hacen ricos como yo. No, digo, no, que terminamos en organismos internacionales, CONICET y qué sé yo. O sea, que en la misma institución te forman las élites y el resto. Ahí en la U se forma de todo, se forma la excelencia, se forman los medianos, se forma todo el mundo. En Francia tienen instituciones especializadas para formar las élites. Por eso está la desigualdad, es muy formalizada, es muy fuerte allá. Tengo una cifra acá, sí. No, el que dijo en Francia ahora. No, esa sí, esa es la... No, el de acá, sí, porque ahí enfatiza, en lo que nos une, enfatiza en los valores comunes, en que la escuela tiene que enseñar ciertos valores comunes. ¿Contra quién polemiza? Contra cierta cultura de la diferencia. ¿Viste que está de moda ahora? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamamos acá? Ahí está el clear, la diversidad, es la diversidad que está de moda, la diversidad, cada uno, ¿viste? Con cada uno. Él dice, no, ojo con la diversidad. ¿Cómo convivimos en la sociedad si somos todos diferentes? Tenemos que tener algo que nos una. Lo que nos une es el común denominador del siglo XIX, fíjense. Él dice, la escuela tiene que enseñar ciertos conocimientos básicos comunes a todo el mundo. Si no, no tenemos sociedad. Este es el libro de acá, el último de acá. No, el otro se llama así, me olvidé de contarle. A ver si le iba a contar al final, pero bueno, ahora no lo encuentro. Como tenía un título siempre interesante. Es muy bueno poner buenos títulos a los libros, ¿eh? Se los digo a los que quieran tener. A ver, ¿dónde está? Che, me tengo que poner los lentes porque si no. Acá está, espérate. Página 8-7. El tiempo de las pasiones tristes se llama. Desigualdades y populismo. Bueno, ahí, populismo francés, ojo. Pero bueno, eres un socialdemócrata, así que en Francia, en Europa, populismo es casi un insulto, el populismo. Bueno, aunque ahora los populistas franceses ganaron las últimas elecciones. En las elecciones europeas, el Parlamento Europeo, el Frente Nacional, que algunos dicen que es neofascismo, es el primer partido de Francia. Le ganó al partido de Macron, el presidente de la República.
Bueno, el tiempo de las pasiones tristes. Entonces ahí hace una perspectiva histórica, después les cuento, hace una gran perspectiva histórica, pero me quedé con la otra anécdota, ¿de qué estábamos hablando? Vas a dar unos números. Ah, los números, claro, los números, porque son muy interesantes estos números. Esa es la particularidad francesa, la llamo yo, que no tenemos en Argentina una cosa así. En México ya aparecen instituciones de élite privada de alta calidad, cosa que acá no tenemos, salvo, no sé, la ditela en economía un poquito. No tenemos las grandes instituciones donde se forman las grandes élites, está todo mezclado. En la Universidad de Córdoba son las élites y se forman los demás, ¿viste? Está todo más mezclado, las desigualdades no están formalizadas. En cambio les digo en Francia, fíjense, los datos son interesantes, en 2015, yo encontré un artículo por ahí de Sociología de la Educación, pero sobre otro tema. En términos generales, en Francia, las clases que llaman clases altas, categorías superiores, que está formada por ejecutivos superiores y profesionales e intelectuales superiores, esa es la clase más alta de Francia, en términos culturales y económicos, son el 15% de la población económicamente empleada. Los grandes ejecutivos y los grandes intelectuales, profesionales, 15% son. Los obreros son el 22% de la población ocupada. Sin embargo, cuando uno mira la composición social de estos grandes institutos, y mira, por ejemplo, la Escuela Nacional de Administración, prestigiosísima, del total de alumnos, 70% casi, 69%, son hijos de las clases altas. Solo 4,5% son hijos de obreros, los cuales son el 22% de la población. O sea, están totalmente subrepresentados. Y están sobrerepresentados las clases altas. O sea que el École Nacional de Administración básicamente está copado por los hijos de las clases altas. Para llegar ahí hay que tener alto capital cultural y económico. Las facultades de medicina y odontología, que son las más prestigiosas de las universidades, de clases altas, el 52% son de clase alta y solo 4,5 son obreros. No, perdón, 5,5 son obreros, hijos de obreros. El Instituto Politécnico, el famoso Instituto Politécnico, 63% de clase alta, 1,3% de obreros. O sea, la probabilidad que tiene un obrero de entrar a estas grandes escuelas es bajísima. Esos son algunos becarios, la crema de la, ¿no? O por ahí ahora tienen lo que llaman, son los resultados de la discriminación positiva. Tanto porcentaje, pongamos, metamos 10 hijos de pobres, seleccionemos buenos, pobres. Eso lo hicieron en Sciences Po, en ciencia política, discriminación positiva. Y la discriminación positiva existe en Estados Unidos. ¿Sabe para qué sirvió la discriminación positiva? Como dice uno por ahí. Sirvió para formar una burguesía negra. Pero la mayoría de la posición de los negros en la estructura social se vino para abajo. Se selecciona algunos negros para decir, ve, como hay alguno que se esfuerza puede llegar. Pero el promedio de la población negra de Estados Unidos cayó en la estructura social. Sin embargo, llegó un negro a la presidencia de Estados Unidos. Y mira, todos tienen igualdad de oportunidades. Si te esfuerzas, puedes llegar. Bueno, es que hay dos pasa acá. Pero la probabilidad que tiene, fíjese, en la escuela normal superior, donde se han formado los Bourdieu, los Althusser, los Derrida, toda la gran intelectualidad de las ciencias humanas francesas, son 53% de clase alta, 4,5% sectores populares. En las universidades en general, de las universidades, hay 34% de clase alta, 12% de hijos de obreros. O sea que hay una segmentación formal. Los caminos, hay distintas vías dentro del sistema escolar. Están las privilegiadas, las que te llevan a las mejores posiciones, los mejores ingresos, el más alto estatus y prestigio. Está prácticamente hegemonizada por los sectores altos. Y bueno, se reproduce la escuela. Por eso esta sensibilidad por los perdedores. Eso es lo que dice François. Hace tiempo que viene insistiendo que hay que garantizarle a todos los chicos franceses un zócalo, él habla del zócalo común de conocimiento, que es un derecho de los chicos, y todos los chicos, salvo esta minoría que tengan algún tipo de deficiencia, no sé cómo llamarle, no quiero hablar en términos políticamente incorrectos, porque era todo este eufemismo, que tengan un problema, digamos, bueno, son minoría, digamos, dentro de la sociedad. Todos los chicos tendrían que aprender esos conocimientos básicos. Este es partidario de la escuela unitaria, evitar las especializaciones, la especialización por orientaciones, técnicas, laborales, clásicas, hasta los 16 años de Dubet, sin orientación. Escuela común básica general obligatoria para todos. Todos los chicos tendrían que ese paquete básico de conocimiento lo tendrían que aprender todo. Entonces levantamos el piso y chequemos entonces de esa manera la desigualdad. Pero bueno, es una sociedad entonces muy desigual, con un sistema escolar muy desigual, muy estratificado. Por eso esta sensibilidad de los sociólogos por estudiar los mecanismos de la reproducción social. Tratar de rendir cuenta. Y todos los sociólogos que nos ocupamos de estudiar las desigualdades sociales y escolares es porque somos partidarios de la igualdad. No es por el placer de estudiar las desigualdades.
Todos los sociólogos que se dedican a estos temas son gente progre, gente que queremos una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria. O sea que el interés no solamente cognoscitivo, intelectual, por conocer mejor cómo funciona, no, también queremos intervenir, queremos que este conocimiento sirva para intervenir en la construcción de una sociedad más justa. Donde si hay desigualdades, sean desigualdades justas. Ojo, hay desigualdades, son justas. Una cosa es la desigualdad, otra cosa es la justicia. Hay desigualdades que son justas. Hay que ver en qué condiciones pueden ciertas desigualdades ser justas. Bueno, en este último libro, entonces, Las pasiones tristes, porque están un poco deprimidos los franceses y los europeos, como socialdemócratas liberales unidos, preocupadísimos por el surgimiento de estos movimientos políticos sociales que expresan y representan a los perdedores de la globalización. Esta idea de que se detuvo la máquina del progreso en Europa, y en todas las categorías sociales, casi todo el mundo vive situaciones de inseguridad. Los que están, por ejemplo, insertos en lugares de privilegio del mercado de trabajo, nadie les garantiza que esa empresa de punta no se vaya a China, ¿viste? Se desplace, se va y te deja en la calle. Menos mal las clases medias bajas. Entonces, hay un resentimiento contra los ricos. Las desigualdades en Europa, no es un problema de pobreza. Estos que manifiestan en las calles, los famosos chalecos amarillos, por ahí habrán leído en los diarios, no son los tipos que tienen hambre, que viven en choza, no son los pobres nuestros. Son las clases que están más abajo, pero ¿qué es lo que les molesta? Que los ricos son cada vez más ricos y ellos viven al día, no pueden progresar. Entonces, esta insatisfacción, este temor al desplazamiento, es un tema que él trabaja en este libro, es lo que explica el surgimiento, el desarrollo de estas pasiones tristes. Esta idea de que las desigualdades de hoy son distintas a las desigualdades de antes. Entonces en este libro está planteando 3 grandes momentos históricos. Otra vez vuelve a la historia. 3 grandes momentos históricos de la desigualdad. 3 tipos de desigualdades, dice ella. Ahí cierro con esto, sintéticamente. Capaz que viene con ese discurso acá, no sé exactamente. No me acuerdo ni el título de la conferencia. Pero tiene que ver con desigualdades. No me acuerdo. ¿Vos te acordás del título de la que va a dar acá? Yo le dije, elegí vos el tema, pero ni me acuerdo. Bueno, probable, como acaba de sacar el libro ahora, capaz que algo nos cuente de eso, ¿no? Mismo aparecen las desigualdades ligadas a la cuestión económica. La desigualdad entre los propietarios, ahí está el marxismo, entre los propietarios, los burgueses de los medios de producción y los de la clase obrera, la clase que solamente tiene la fuerza de trabajo para vender. La desigualdad tenía un contenido económico-social. La desigualdad de clase, dice él. Ahora, esa desigualdad de clases, esto es un gran tema de discusión. Ahí en donde no me convence a mí. Yo todavía creo que existen clases sociales, pero no son solamente clases en función de la propiedad, no propiedad de los medios de producción. Es más complicado el esquema de clases, porque no solamente existe capital económico, hay otros capitales. Esto también mi maestro lo tiene más teorizado, don Pierre Bourdieu, ¿viste? Tiene una teoría de la clase muy interesante donde dice, no solamente el capital económico, las propiedades, el ingreso, determina la posición que tenemos en la sociedad. También existe el capital social, existe el capital político y existe el capital cultural. Tener un doctorado en física o en informática es un gran capital que te permite también obtener capital económico. O sea que para definir la posición que tienen los individuos de la sociedad, en realidad hay 2 grandes capitales que dominan, que es el capital económico y el capital cultural. Esto da importancia a la cuestión del conocimiento, ojo. Por eso el tema del conocimiento es un gran tema político. Lo que nosotros hacemos tiene una dimensión política objetiva. Si vos enseñás matemática mucho, poco, nada, vos estás contribuyendo a definir la posición que ese chico va a tener en la sociedad. Porque va a depender en gran parte del conocimiento. Y el empleo, el tipo de empleo que vas a conseguir, va a depender del conocimiento que tenés. Eso también hay que incorporarlo en la teoría de clase. Bueno, pero según François dice que ya no existe un criterio de clase, sino que en la etapa esta, digamos, del capitalismo de post-crisis de la década del 80, de la globalización, las desigualdades se multiplican. Hay desigualdades de género. Y por último, yo me siento desigual al otro. Las desigualdades se basan en el individuo. Yo me siento mal porque mi vecino cambió el auto y yo no cambié. Yo no puedo cambiarlo. O sea, no es que somos la clase obrera que estamos mal y entonces tenemos que luchar por en forma colectiva a través de la huelga, de los movimientos políticos, el socialismo. No. Ahora las luchas son luchas por las clasificaciones, no lucha de clases. No lo dice él así, lo dice Bourdieu así. Ahora hay luchas de clasificaciones. Por último, cada individuo es distinto al otro individuo. Y hay distintos tipos de clases, los hombres, la mujer, las feministas, los indígenas, los inmigrantes,
están los animalistas, los que defienden los derechos de los animales, los que defienden los derechos del niño. O sea que hay un montón de clivaje, los chicos tienen derecho. La diversidad. Entonces se rompió ese principio de estructuración que daba el primer capitalismo entre propietario y no propietario. Ahora aparecen múltiples diferenciaciones, digamos muchas clases, incluso clases a nivel individual, que no los representa a nadie, porque los sindicatos y los partidos de izquierda representaban los intereses de los proletarios y los partidos de derecha representaban los intereses de la burguesía. Hoy en día, ¿quién representa qué? Se ha fragmentado las representaciones. Hay las minorías sexuales, la LGTB, los no sé qué. Cada uno lucha por su reivindicación. La diversidad rompe, vuelve compleja la sociedad. Entonces las desigualdades son múltiples. En ciertas cosas nos podemos parecer, en otras nos oponemos. Entonces, esto según él es el caldo de cultivo de estos nuevos movimientos que, como todo el mundo en estas luchas no se unifican. Porque están con los derechos de los animales, no están peleando por los derechos de los indígenas o por los derechos de los homosexuales o de las lesbianas. El de las lesbianas se ocupa por sus derechos de lesbianas. Pero los otros luchan por el salario, el otro lucha, no sé, por la ecología, Greenpeace. No hay una unificación de estas luchas, esto es lo que no hay. No hay una unificación de las luchas. Cada categoría social lucha por sus derechos, por sus reivindicaciones. Eso esto vuelve más compleja la cosa. Nadie los representa, no hay un partido que los represente a todas estas luchas y conflictos que se dan en la sociedad. Y esto es el caldo de cultivo y como todo el mundo se siente amenazado porque te está viniendo abajo toda la sociedad, como les decía, se dice que en Europa va a ser la primera generación de jóvenes que va a estar peor que sus padres. Es muy raro esto, ¿no? Porque siempre el capitalismo, cuando crecía, se expresaba por la movilidad social ascendente. Hoy tenemos doctores que ganan 800 euros en Europa, o están desempleados y tienen trabajos precarios. O sea que la nueva generación está viviendo peor que sus padres. Y muchos de ellos viven de la jubilación del abuelo o del padre, estos jóvenes de 30 años con alto capital cultural y sin embargo no tienen empleo. Entonces esta sensación de desplazamiento, esta inseguridad que produce el capitalismo, este futuro incierto, es el caldo de cultivo de ofertas que construyen enemigos muchas veces imaginarios. Son los inmigrantes, culpa de los inmigrantes, son los ricos, la burguesía. Por ejemplo, los chalecos amarillos luchan contra los ricos. No se sabe quiénes son los ricos, no son los propietarios de la media producción, son los más ricos, porque ellos ven que hay una capa cada vez más rica. Los datos objetivos indican que hay un libro famoso de Piketty que se llama El capitalismo, creo que no, ¿qué es el capitalismo? Bueno, donde mide históricamente la evolución de las desigualdades, tanto en términos de distribución del ingreso como de propiedad, que acá siempre hablamos de la desigualdad en términos de ingreso, pero no tenemos estudios públicos acerca de la concentración de la propiedad. Es mucho más desigual en todo el mundo capitalista. La apropiación de propiedad, cuando digo propiedad, de casas, departamentos, tierras, materiales, propiedades materiales, están mucho más concentradas en Estados Unidos, en Argentina, en Francia, que la distribución del ingreso. O sea, son cada vez más desiguales las sociedades. Y eso produce tensiones. No solamente son los pobres que no comen, que están debajo del nivel de subsistencia, no, es la desigualdad relativa, la pobreza relativa. Cuando vos ves que tu vecino se enriquece, o ves en la tele que hay tipos que andan en Porsche, Ferrari, que valen, no sé, $1 millón, y vos andás con el Renault Kwid, ¿viste? El tipo se siente pobre. Sí, bueno, eso lo dice Marx. Marx tiene un texto muy lindo. Si usted tiene una casita al lado, chiquita, mediana, y al lado empieza a construir un palacio, y los palacios, y tú cada vez te sientes más pobre. Vos estás en la misma casita, pero el de al lado, todo el barrio comienza a crecer, ¿viste? Esa casita se convierte, el habitante de la casita se comienza a sentir pobre, cada vez más pobre, porque se enriquecen los demás. Eso se llama pobreza relativa. Eso es lo que está pasando en Europa. Bueno, ese es el mundo con el que tiene que luchar la escuela hoy. A ver, el título para hacer publicidad. ¿Lo ves? ¿Cómo se llama? Es el sistema. Por la elección de los actores. Ah, bueno, no, sí. Bueno, sí, pero él va a hacer énfasis seguramente en el efecto de la. Yo creo que va a decir que. Bueno, va a ver si articula bien lo que es el efecto del sistema, o sea, efectos estructurales, de las estructuras, o es el efecto de las estrategias de los actores. Va a tener que integrar las dos cosas. Hay un efecto de sistema, efecto de estructura y efecto de estrategia. Está bueno el título, espero que lo integre. Bien. Ustedes dirán, después ustedes escúchenlo. Es el sistema. Bueno, cierro. La psicología social tiene estudios. Estoy leyendo ahora trabajo de psicología social para explicar cómo se legitiman sociedades tan desiguales. Uno diría, ¿cómo diablo? Es un milagro que haya paz social. Cuando hay tanta concentración del ingreso, más en los países nuestros,
Y sin embargo no hay, viste, bastante orden, hay un poquito de violencia, te afanan. Pero, digamos, uno diría, pues tanta gente que la pasa tan mal, debería ser desorden permanente, violencia en las calles, sublevación. ¿Por qué los excluidos no se sublevan contra los ricos? Los tipos andan en Buenos Aires con sus 4x4, sus Audi, BMW, Mercedes, tranquilo, nadie se les raya el auto. ¿Cómo se justifican estas desigualdades? Es muy interesante. ¿Cómo los ricos justifican la posición que tienen y cómo los pobres justifican la posición que tienen como pobres? Hay mecanismos subjetivos interesantes. Si no se explica el orden social, no se explica la paz social, la integración de la sociedad. Y una de estas grandes explicaciones, primero son los estereotipos. El taxista que me traía esta mañana, ¿qué me decía? A las 5 de la mañana. Salió el tema político siempre. Y acá hay 10 millones de gente que no quiere trabajar. Pero usted, dígame, usted está trabajando ahora a las 5 de la mañana en un taxi, ¿viste? Y el tipo no se le veía que tuviera un gran nivel de vida, el pobre. Era chofer del taxi, para colmo. Bueno, los estereotipos, la creencia que los pobres son pobres porque no trabajan, son vagos, son planeros. ¿Cómo le llaman? Me encontré con una figura muy interesante que la utilizó mucho Reagan, que fue un gran presidente conservador neoliberal en Estados Unidos. Inventaron una figura publicitaria que le llamaban la welfare queen, la reina del welfare. Parece que hubo una negra, no sé dónde era, en el norte de Estados Unidos, muy viva la señora madre soltera, que había logrado tener subsidio para 5 o 6 hijos, para otros hijos inventados, tenía 5 maridos ficticios que también entonces recibía los subsidios, o sea, que andaba en un Cadillac, ¿viste? Viviendo del welfare state, o sea, del Estado benefactor, viviendo de los subsidios del Estado. Serían acá la figura del planero, ¿viste? Acá hablan de los planeros, la gente que vive de la asignación universal, y tienen hijos para tener plata, ¿viste? O sea, hay una explicación una justificación, una explicación de por qué ocupamos la posición que ocupamos, en función de factores internos, se llaman teorías internalistas. Yo tengo lo que tengo porque yo me lo gané, porque yo me levantaba a laburar, porque yo me esforcé y logré esto. El otro no se esforzó, se embromó. O sea, explicación. Otro te dice, no, es el sistema, lo que a mí es la clase obrera, son los patrones que me explotan, ¿viste? Esta explicación es colectiva y que justifica o explica la posición que tiene la sociedad en función de factores externos que no dependen, no son su responsabilidad. El neoliberalismo ha impuesto esta visión individualista de la idea del self-made man. Cada uno se hace a sí mismo. Cada uno en la vida tiene lo que logró con su esfuerzo. Si uno te esforzaste, 2 factores son, esta es la meritocracia. Es el talento, que es algo natural, talento, los dones naturales, inteligencia y esfuerzo. Cada uno tiene lo que tiene en función del talento y el esfuerzo, por lo tanto es legítimo lo que tiene. Y vos no te esforzaste, sos pobre. Hasta los pobres, muchos pobres, adoptan este tipo de explicación. No se están conformes con la posición que tienen. Y a mí no me gustaba estudiar, no quise hacer el esfuerzo. Aquel trabajaba y dice, bueno, lo que tiene se lo merece. Entonces, esto explica, estas explicaciones internalistas o externalistas explican el orden social, la paz social. De alguna manera, los ricos tienen que justificar por qué son tan ricos, si no se tendrían, salvo que sean malditos, gente mala que goza embromando a los demás. No. Ellos te tienen que dar explicaciones de por qué ellos tienen derecho a los privilegios que tienen. Me los gané yo con mi esfuerzo. Pero no, mirá que la herencia, vos lo heredaste. No, eso se olvida, ¿viste? No, yo me lo gané. Eso como dijo Bush, cada uno en la vida obtiene lo que puede obtener a través de su esfuerzo, su inteligencia y su talento. Punto, se acabó. Entonces no tienes derecho a quejas. Si sos pobre, el culpable sos vos. Y esto tranquiliza la conciencia de los dominantes también. Bueno, esta idea del mérito, aquí cierro. También, ojo, la escuela, nosotros hemos enseñado la meritocracia a nuestros chicos a través de los exámenes. La nota que te sacaste dependió de tu inteligencia y de tu esfuerzo. Se esforzó, sacó 10. Vos no te quisiste esforzar, sacaste 3. Esa lógica de que los premios y recompensas dependen del talento y el esfuerzo se empieza a aprender en la escuela. Y eso es funcional a la reproducción del orden y de las desigualdades del conjunto de la sociedad. Cosa que tendríamos que empezar a repensar. ¿Cómo evaluamos el concepto de evaluación? Bueno, ahí está este sociólogo uruguayo. ¿Quién me comentaba hoy que lo conocen acá? El de evaluación, ¿cómo se llama? El que dirigía el concepto, el Instituto de Evaluación. Ahí está por acá, ¿cómo se llama? La CC. Lucía, sí, vos lo conocías. ¿Quién era? ¿Quién? Ah, Micaela, sí, creo que Micaela no está acá. Bueno. No, porque tiene un libro muy interesante junto con otras 2 mujeres. Yo escuché a una de las chicas, está en México, me dio una clase de evaluación que me acomplejó como profesor.
Ya que estoy medio jubilado, yo fui un profesor horrible. Pues qué, ponía nota y chao. Yo le ponía 5, 4, 3 y andate, ni una explicación de por qué. No sé, eso es lo peor que se puede hacer. Hay toda una corriente que distingue lo que es la evaluación formativa de la evaluación para acreditar. La excepcional tendría que ser la de acreditación. La normal tendría que ser sin notas, sin clasificación, sin establecer clases, ni distinción, ni jerarquías. Es devolverle al chico, hiciste, mira, hace un trabajo. Bueno, no te voy a poner una nota. Yo te voy a devolver por qué te equivocaste aquí, fíjate, volví a pensar esto, hacerlo. A cada uno tendría que haberle hecho ese trabajo, me vuelvo loco. Yo tenía 120 alumnos en sociología, imagínate, a cada uno yo tengo que darle una devolución escrita. No lo hice, pero diría, ¿por qué? Hay derecho a la culpa al sistema. Y claro, yo soy de dedicación simple, me pagaban, no sé, nada. Y yo me voy a poner a trabajar solamente para evaluarlo y darle la devolución famosa esta. Me hubiera implicado no sé cuánto tiempo. Por lo que me pagaban yo no podía hacer eso. Uno ahí tiene una determinación estructural. Hay algo estructural que no depende de mi voluntad. Salvo que crean que yo sea un apóstol de la enseñanza. No soy apóstol. El madre teresismo pedagógico no va con la mayoría de los docentes argentinos. Bueno, entonces, ¿viste? El mecanismo de la evaluación también contribuye a desarrollar la ideología del mérito. Escuela, en la casa, en la familia, el papá. El papá dice, no, tu hermano es mayor, por eso él tiene derecho a tal cosa y vos no tenés porque vos sos más chico. Ahí todavía funcionan ciertos criterios de diferenciación como espontáneos, naturales. En cambio, en la escuela somos todos iguales. Ahí ya es el mérito, es el esfuerzo lo que vale. O sea, la clasificación te la pongo no porque son más lindos, son bonitos, son más chiquitos, no, aquí somos todos iguales, yo soy neutral, yo te pongo la nota, todo lo pongo en el mismo criterio, o sea que la nota depende de tu esfuerzo, punto, no hay otra explicación. Y ahí se aprende esto, se aprende la meritocracia en la escuela. Si queda tiempo, yo con todo gusto, yo tengo hasta las 8, 8 y cuarto. 10 minutos podemos hacer un ratito de conversación, así después cerrás. Dejó en el tema justo, ¿no? Es momento para que puedan discutirlo. Yo estaba escuchando y decía, alguno tiene que decir si acaso no hay nada de eso. No hay nada del esfuerzo que juega un papel en esas definiciones sobre que te va bien o que te va mal. Pero digo eso como para que si tienen ganas de abrir la discusión la sigan. Sí, hay el esfuerzo. El tema sabe cuál es que es cierto. Aprender requiere un trabajo y hay que hacer un esfuerzo. Ahora, la disposición del esfuerzo es de nacimiento. Hay chicos que nacen con el gusto por la matemática, otros nacen por el piano, otros nacen... Hay gente que ya nace con capacidad de sacrificio, porque es cierto, aprender cuesta. Hay que concentrarse con la atención, la constancia, la perseverancia, todo esto que nosotros a veces se lo decimos, persevera, insiste y va a celebrar. Y todos los chicos no tienen esa capacidad, quizás los hijos de ustedes sí, porque esas disposiciones que son importantes para aprender, yo los reconozco, se requiere esfuerzo, trabajo, calentar la silla. Ahora, ¿esos son cualidades naturales de los chicos? Ese es el problema. Exacto. ¿No es cierto? Para que sepa que todo requiere esfuerzo, que no es algo que surge, bueno, porque sí. Quizás el don no, o el talento que trae cada uno no, pero sí la constancia, sí podemos mejorar en lo que sea. No, pero hasta el interés. ¿Tú crees que uno nació por el interés por la danza? No. ¿O por el oboe? No, yo creo que se cultiva, porque a mí, por ejemplo, la vida me llevó a otras circunstancias y bueno, tuve que empezar estudiando otras cosas que eran ajenas a lo que yo hacía. Y bueno, de tanto estudiar, adquirí esa conducta, interés y gusto también, porque uno empieza a abrir la mente. Yo creo que eso se puede hacer hoy en las escuelas a través de lo que hoy en día se está, digamos, de lo que se está usando, de lo que se implementa en otros países, que es la habilidad emocional. El autoconocimiento de saber en qué fallamos, que tal vez
uno como alumno o como docente no tiene la capacidad de ver en qué falla. Entonces, el poder hacer consciente de lo que no me sale bien es un punto de partida. El hecho de la empatía que hoy en día se está perdiendo, o sea, a mí no me importa lo que le pasa a la persona que tengo aquí al lado. Entonces, eso también se cultiva, el amor, empatía. Y hay un punto que a mí me llamó la atención, que habla sobre la solidaridad, ¿sí? Vista no como el hecho de dar únicamente, y tomado tal vez desde el punto de vista de lo que sería Dios. La caridad era en términos. Claro, sería el amor puro de Cristo, o sea, el dar, sin esperar algo a cambio. Tomado, o sea, desde el punto de vista de que me parece a mí que en las escuelas se debe enseñar a los alumnos a trabajar no juntos, sino en equipo. Y el equipo es eso, es un conjunto de gente que trabaja en conjunto, no solo. O sea, todo lo que se consigue como logro es a través del equipo de gente. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que estas disposiciones que explican el éxito escolar, ¿no? En gran parte, en gran medida, son disposiciones cultivadas, no son naturales. Empezando por el gusto por. Estas cosas que circulan en el mundo docente, discúlpenme que lo tengo medido incluso en la encuesta que hicimos en América Latina, en varios países. Las representaciones que tenemos acerca de los jóvenes de hoy es terriblemente crítica, negativa. Que se expresa en la frase de sentido común esta de que a los chicos de hoy no les interesa nada. Y que incluso funciona hasta en la universidad. Yo tengo un amigo que es destacado sociólogo, que no lo voy a mencionar aquí porque es de los más discípulos de Turén, entre paréntesis. Él me dijo un día, yo en la UBA, viste, el profesor ahí era colega mío en la Facultad de Sociología, yo le enseño que le interesa. Si al que no le interesa, es un problema de él. ¿Y qué es el que le interesa? Y el que te pregunta, el que se te acerca después de la clase. El resto es amigo. Vos como profesor, yo digo, un profesor de secundaria, ¿le enseña a los chicos que le interesa? Él no tendría quizás como primera responsabilidad desarrollar el interés de los chicos. Porque hay chicos que ya vienen con intereses culturales, porque la familia los motivó por el conocimiento, la cultura. Y el que no tiene ese apoyo familiar, ¿quién le desarrolla el interés por la cultura? ¿No será lo primero que tenemos que hacer? Hay técnicas de motivación, técnicas de estrategia de desarrollo del interés, incluso más allá, porque los pedagogos clásicos decían eso. Uno aprende algo si tiene la pasión por algo. Ese esfuerzo que decimos que es el trabajo de aprender, para el que está apasionado, ni siquiera es vivido como esfuerzo. Cuando uno pregunta a un pianista excelso, ¿viste? Estos tipos que vos decís, che, qué barro, ¿cómo toca el... ¿Cuántas horas te pasaste? Sí, me paso 10 horas al día con el piano y viste para mover los deditos. Uno diría, che, qué esfuerzo. Y el tipo te va a decir, no, a mí me gusta. Soy feliz tocando el piano. Ni siquiera lo ves como un esfuerzo. Fíjate, interesante eso, ¿no? Ahora, llegar a ese grado de máximo interés, que sería para mí la pasión, que sería lo más recomendable. Y vos estás apasionado por algo, lo vas a aprender. Vas a hacer el esfuerzo y ni te vas a dar cuenta que es un esfuerzo. Ahora, ¿cómo se desarrolla eso? No será tarea nuestra, o salvo que lo consideremos parte de la dotación como la inteligencia, es algo que no viene dado, o es un tema de la familia, si la familia no le desarrolla el interés por el conocimiento, no, yo vengo a darle clase acá al que le interesa, al que no le interesa, es un problema de él y de su familia en todo caso. Hay que tomar decisiones al respecto. Lo profesional democrático, que está convencido que el conocimiento es un derecho y que todos los niños están en condiciones de aprender, no deberemos primero desarrollar el interés a través de una serie de técnicas. Primero conociendo al chico, los intereses de los chicos. Y luego incluso desarrollar ciertas técnicas. Porque no es lo mismo leer para estudiar, por ejemplo, que leer para placer. Cuando uno lee para estudiar, que subraya. Yo me he dado cuenta con mi nieto, yo le quería enseñar a leer para estudiar, subrayar. No subraya el tipo. Primero que no lee. Empezamos por ahí. Yo soy abuelo, así que mi responsabilidad, ¿viste? Llega ahí nomás. Pero escúchame, y no es natural aprender a subrayar, a hacer síntesis. Yo leo, subrayo, no sé, todo el mundo lee, y después me hago una síntesis yo. ¿Viste? Eso es lo que supone que tengo que volver a leer. Bueno, toda esa técnica no es natural. Hacer una ficha, es natural eso. Estar, no sé, concentrarte 1 hora en un texto leyendo, un capítulo.
Les cuesta a los chicos de hoy estar una hora leyendo. No, dice que tienen una atención intermitente, que tienen que dar clase casi como en la tele. Decir 2 o 3 ideas y recreo, chiste. Después, bueno, eso, ojo, eso en los sectores populares, pero en las buenas escuelas los chicos tienen capacidad de concentración, porque tienen todo un hábito, una serie de disposiciones que se llaman, que son culturales, que las han adquirido fuera de la escuela, ya las traen. En México tiene una expresión muy linda cuando, en un estudio que hicimos sobre las categorías que usan los docentes para clasificar a los alumnos, no clasificar para poner nota, sino clasificarlo, ¿viste? Este es bueno, este es malo, este es egoísta, hay una técnica que permite extraer estos constructos mentales que usamos para ordenar lo que el aula. Bueno, clasificamos amigos, vecinos, autos, todo. Conocemos clasificando y distinguiendo. Hay una técnica para ver, una entrevista que tiene una técnica para... Y aparecía, qué sé yo, inteligente, burro, rápido, lento, solidario, generoso, egoísta. Aparecían un montón de categorías interesantes. Había que ver cuántas eran, ya era muy interesante ver cuántas categorías había, cada maestro dispone para... Y había una, salió que era un mexicanismo, es decir, bien hechecito, mal hechecito. Bueno, el bien hechecito, ¿de qué? El bien hechecito es el alumno, dice, bien comportado, respetuoso, dócil, obediente. Bueno, que tiene justamente esas cualidades que la escuela pide para que pueda el chico aprender. Esas cosas antes las garantizaba la familia. Ya venían bien hechecitos a la escuela. Ahora, como dice François Dubé, ahora entran todos los bárbaros a la escuela. Entran los tipos que les interesa la bailanta, que les interesa solamente el fútbol, que no lee. Te llegan chicos que no traen esas disposiciones que son necesarias para que aprenda la regla de 3 simples, para que aprenda lo que es la Revolución Francesa, las configuraciones geográficas del mundo. Entonces, ¿qué hacemos con esos chicos? Y muy importante esto que yo lo descubro ahora, porque yo he sido muy racionalista en mi vida, descubro ahora el capítulo de las emociones y los sentimientos, que está muy banalizado, ojo, porque terminamos después haciendo tallercitos de, ay, amémonos, agarrémoslo de la manito y leemos a Bucay. No, hay que recuperar lo que tiene, ojo, que las de Freud y la gran psicología ha desarrollado. Si no hay un desarrollo emocional mínimo, y vos planteaste 2 conceptos fundamentales. Uno, el de la autoestima. Si no te querés a vos mismo, ¿viste? Y la otra, la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Si no hay una mínima desarrollo emocional, no hay manera de enseñarle la regla 3-5. Esto en Estados Unidos, eso le llamábamos antes la socialización. La socialización es esto, incorporar ciertas reglas mínimas de conducta, no escupir, no tirar la mecha a la que está sentada adelante, no agredir, no pegar, hablar antes de pegar. Bueno, esto, si no existe este desarrollo de los sentimientos, control de los sentimientos y las emociones, en un mundo donde muchos chicos están abandonados a sí mismos, que viven en ambientes de violencia, que te llegan al aula y te dicen a la noche, mi papá llegó borracho, le pegó 2 cuchillazos a mi mamá, mi hermana llegó violada. Bueno, ¿qué hacen en Estados Unidos con estas situaciones? Eso le llaman socialización. Están psicologizando la pedagogía, le están enseñando a los docentes técnicas psicológicas de contención. Como por ejemplo, en vez de tomar lista, hacen una especie de ronda. A ver, Juanita, en vez de decir presente, ¿cómo te sentís hoy? Es decir, un tipo que te venga con un drama de esto, te altera toda la vida del grupo. Pues el chico no está en condiciones de... Entonces ella tiene una técnica para calmar, tranquilizar, y todo ese tiempo que se gasta en la socialización, se pierde en términos de aprendizaje de conocimientos relevantes, poderosos. Esto, por eso digo, lo que les toca a ustedes les toca una tarea muy difícil dado el mundo que vivimos y dado las configuraciones juveniles que son heterogéneas, cambiantes, para cómo cambian. Siempre digo que el docente, a diferencia de otros profesionales, tiene un problema particular, que a nosotros nos cambian los problemas permanentemente. Al cardiólogo, los problemas cardiológicos son siempre más o menos los mismos, que la obturación, que la no sé qué, que la válvula. ¿Y ellos qué tienen? Cada vez más técnicas para conocer los problemas, hacer el diagnóstico. Ahora tienen la tomografía computada y cada vez tienen más técnicas de intervención. Te pueden hacer una endoscopía, ¿viste? Antes te tienen que abrir el pecho para resolver este problema. Ahora te meten un stent en 10 minutos, ¿viste? Y te va a tu casa con una inyección acá. O sea, tienen nuevos medicamentos, pero los problemas están quietos. A nosotros nos cambian los problemas. Entonces no hay conocimiento que aguante. No hay conocimiento suficiente. Por eso yo creo que en la formación docente hay que desarrollar competencias generales para que los docentes estén en condiciones, de forma colectiva, en equipo, como decía vos, poder definir conjuntamente esos problemas, sobre los cuales no hay bibliografía, no lo estudiaste en el instituto porque no existían esos problemas antes.
Todos los días aparecen nuevos. Me acuerdo con el celular. ¿Qué hago, profesor? A muchos se confunden, creen que yo soy pedagogo. No, yo no te voy a dar la razón. Pregúntale a un pedagogo, ¿qué hago con el celular en la escuela? Y cuando estudiaste no existía el celular, así que ¿qué investigación se ha hecho sobre el celular? La última fue la que me dijo una directora. Me dice, bueno, ahora los chicos tienen comportamientos sexuales en la escuela. Hacen el amor, se abrazan, se besan, ¿qué hago? Y qué sé yo, no sé, ¿viste? Esto es un tema. Usted tiene que tener la capacidad, porque es un tema nuevo, es un problema nuevo, no hay bibliografía sobre esto. A ver, rápidamente los pedagogos van a sacar algún librito, ¿eh? Te van a aparecer los oportunistas, ¿viste? Que cómo resolver la convivencia, cómo salir de la diversidad, porque inmediatamente hacen la recetita los tipos y venden el libro, porque hay una demanda para resolver los problemas. Estamos obligados a estudiar, estamos obligados a estudiarlos. Y después sacamos el librito. No, pero por eso por tanta ansia viene la gente a los cursos de capacitación. No solamente vienen por el papelito, discúlpenme, muchos vendrán por el papelito, pero creo que muchos vienen porque se dan cuenta que en su mochila de conocimiento no tiene las herramientas necesarias para lidiar con estos nuevos problemas que otros profesionales no tienen. Los problemas son los mismos y cada vez están más equipados para resolverlos. Yo siempre digo que es un trabajo de los más difíciles que hay en la sociedad contemporánea, por esta velocidad de cambio de los problemas que hay que resolver. Entonces hay que tener una capacidad para definir estos problemas y para imaginar estrategias. Entonces te estás permanentemente estudiando, leyendo, y si tienes una cultura fuerte, amplia, psicológica, sociológica, pedagógica, podés colectivamente resolver, quizá intentar resolver, definirlos bien y luego de elaborar estrategias para lidiar con esto y gestionar los nuevos problemas que te enfrentas, con los que tienes que enfrentar. Cambios en la familia, cambios en las culturas juveniles, es permanentemente el cambio, permanentemente situaciones nuevas. Bueno, eso, ¿viste? Es formación permanente. Hay que estar, todas las profesiones tenemos que estar actualizándonos, pero tenemos que, las otras profesiones lo que tienen que aprender nuevos conocimientos. Pero nosotros tenemos que inventar conocimientos para resolver problemas que no existían. O sea, necesitamos también desarrollar investigaciones pedagógicas, experimentar nuevas estrategias. ¿Viste? Hay que experimentar, tú que tienes que inventarse la formulita, la recetita y vamos a salir del... ¿No? ¿Te entiendes? Hay que desarrollar nuevas tecnologías pedagógicas para resolver nuevos problemas que enfrentamos en las aulas. Bueno, infinito agradecimiento porque siempre es un placer, una alegría. Gracias. Gracias por la atención y por el aguante. Gracias. Un placer. Muchas gracias. El aplauso sostenido da cuenta de la devolución que te hacen. Muchas gracias. Bueno, seguimos en octubre. Nos vemos. Chao. Queremos volver a agradecer a Emilio Tenti Fanfani por lo que renovamos el aplauso y celebramos su participación en el ciclo Diálogos sobre Pedagogía.